Una producción de Nacho Viale y Martín Cueller. La noche de Mirta. Mientras ya llegó, nuevamente está brillando fuerte esta vez, siempre brillando. Mientras ya llegó, nuevamente está brillando fuerte esta vez, siempre brillando. Mientras ya llegó. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes para iniciar nuestras noches de Mirta maravillosas. Muchas gracias. Bueno, miren qué bonito lo que tengo puesto hoy. Es un vestido en gasa de seda natural y cristales en color turquesa. No, es acuamarín. Sí. De Mabel Ibáñez, 4812-0811. Y le mando un beso a la señora Mabel, la querida mamá de Jorge. Qué divino que se les gusta. Hay que estar derechita con esto, ¿eh? Así, derechita, derechita. Los zapatos divinos también, sí, querida. Divinos, ¿eh? Miren qué lindos que son. Preciosos, ¿eh? ¿Salimos antes o me parece a mí? Ah, me parecía. Los aros una belleza, miren qué lindos. También acuamarín. Miren qué bonitos son. El collar lindísimo. Ahí se ve, ¿no? Es de limón, miren qué bonito. La pulsera preciosa. De limón también. Y anillos de joyas limón. Les mando un besito enorme. El reloj Feró, precioso. Y cuida mi piel, la doctora Mabel Tamarí, cosmetóloga. Tome nota, señora, 4809-0229, maravillosa, espectacular, milagrosa. Y un beso a Ciro, su nieto, y a la doctora también. Este besito. Miren la pielcita que deja. Una maravilla, con esas manos prodigiosas. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Ganó Racing, Sí. 2-0, muy bien. ¿Qué tal, Mónica? Señora Mirta Legrand. Me apuré, por eso estaba en el camarín, me dije, ya salimos, así es la televisión, ¿vieron? Y los aros, todo, rápido, último momento. Pero estoy bien, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Bien arregladita? Sí, Marita. Sí. Ah, bueno. Felicitaciones a Racing, que le ganó a Patronato de Paraná por 2-0 con goles de Lisandro López y Santiago Rosales. Bien, anda muy bien Racing, ¿eh? No vino el racinguista hoy, qué lástima. Me peino el día como siempre, me maquillo Gladys Andrade, como siempre, mis queridas colaboradoras de toda la vida. Hoy se casa la hija de Vidal Rivas, ya se casó, ¿no? Por eso no vino hoy, así que les mando un beso con este aplauso a Manuela Vidal Rivas, ¿eh? Que sean muy felices, chicos. Que sean muy felices. Hoy cumpleaños, Anito Artaza cumpleaños, hoy le mandamos un beso, ¿eh? Pueden aplaudir, chicos, también, ¿eh? ¿Qué les pasa hoy? ¿Qué les pasa, mis amores, que están? ¿No cobraron? También cumpleaños un querido amigo de Santiago del Estero, el señor Paco Pérez Nazar, con este beso enorme, Paquito querido. Les deseo muchas felicidades. Y nuestro querido Mati Viale cumple hoy. Bueno, Matías Viale. Muchas felicidades, un amor. Un nuevo colaborador nuestro que es un amor, un encanto. Hoy cumple 97 años la mamá de Amabelia, de San Luis. Era mi maquilladora del ex canal ATC. Así que, Amabelia, este beso para vos, querida, para tu mami también. 97 años, qué bárbaro. Es un honor y un placer estar por primera vez en su mesa. Muchas gracias por la invitación. Gonzalo Asís y Mando Flores, ¿no? ¿Cuáles son, chicos? ¿Qué hago? ¿Miro acá o miro allá? Al monitor. Al monitor. Ahí estamos mirando. Pero las flores, ¿ya aparecieron? Ahí están, ahora sí. Muy bien. Mañana, señores, un almuerzo espectacular con la señora Nicole Neumann, participante de Bailando por un Sueño, luego de su enfrentamiento con Pampita. Vendrán con ella un científico que investiga la mente, el doctor Stanislav Bachrach. ¿Recuerdan el éxito de su libro Ágilmente? Fue bestseller durante bastante tiempo. Ahora presenta Random, su primera novela. La señora Gabriela Ariazuriburu, presidenta de la Fundación Niños Unidos para el Mundo. Y dos hombres que han estado en el centro de una fuerte polémica. El licenciado Juan Tonelli, pareja de la vicepresidenta de la Nación, que hablará sobre el robo a Gabriela Michetti.
y el director José María Muscari en vivo, luego del escándalo tras sus duras declaraciones contra contra Fedeval. Y una mujer que siempre da que hablar, una de las mujeres más lindas de la Argentina, la señora Graciela Alfano, tras su paso por el jurado de Bailando. Todo esto mañana domingo, a la 1:15 de la tarde. Gracias a Raúl de Florese por las flores del decorado, qué lindas son, ¿eh? Preciosas. Miren qué linda esa foto. No me acuerdo dónde la sacaron, pero la trajo un muchacho un día, me dijo que el abuelo había sacado la foto. Para mí que es en Mar del Plata. Linda, ¿eh? Y esta es la foto de Daniel, la cambiaron, qué linda, preciosa. Y esta que es del domingo pasado, ¿no? ¿Qué estaría pensando? ¿Qué estarías pensando, chiquilla? ¿Están bien, chicos? ¿Todo en orden? Gracias, ya les dije, a Raúl de Florese, al anticuario Gabriel del Campo por los muebles de la escenografía, a Galería Zurbarán por las obras de arte del maestro decorado, a Cocinas Duel por el equipamiento de la cocina, es increíble y súper práctica, y a Benati Eventos por el catering para el equipo. Y este besito para Goldie, mi querida hermana, que la adoro, y para Josecito, otro besito. Tengo una comunicación con la doctora Lilita Carrió. ¿Cómo está, Lilita? Buenas noches. Hola Mirta, ¿cómo le va? Cuánto lamento no poder ir, pero bueno, ahí me fui a hacer las manos para ir esta noche al programa y terminé en el Austral. Mira usted, ¿qué fue? ¿Le subió la presión? No, yo tengo algunos problemas con el potasio, con problemas cardíacos, sabía. Y entonces de repente se ve que fueron 5 días muy agotadores para mí, por ahí no me doy cuenta y trabajo demasiado. Ayer trabajé más de 12 horas. Uy, qué barbaridad. Y todo el tiempo con información y cosas, y se ve que me baja un poco el potasio y me desestabilizo. Bueno, la disculpamos, Lilita. La salud está primero. Tengo 3 o 4 días de reposo absoluto. Bueno. Cuando usted se sienta bien, llámenos, que con todo gusto lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Le mandamos este aplauso, le deseamos que se mejore muy prontito. Véannos, porque seguramente vamos a hablar de usted. Y bueno, y que se reponga pronto. Y no trabaje tanto, Lilita. ¿Usted no fuma mucho? Sí. Tengo que dejar. Tiene que dejar el cigarrillo. ¿Y ahora cómo se siente en este momento? No, estoy mejor ya después de las 3 de la tarde, 4, 5, no sé qué hora era. Porque yo salí tan contenta, me fui a comprar alegrías del hogar, me fui a hacer las manos, a Sicurela, todo feliz. Y de repente, ¡paf! ¿Qué le pasó? ¿Qué síntoma tuvo? ¿Qué le ocurrió? Y se me oprime el pecho, tengo algunos problemas claro. Pequeños, problemas cardíacos. ¿Se asusta? No. ¿No? No, en realidad me asusté después cuando me dijeron que antes había tenido un infarto. Se ve que nadie me dijo. Ay. Entonces, se ve que me habían dado vuelta la cuestión y me habían dicho que había tenido... Pero eso fue hace un año. Sí. Y ahí salía el registro de lo anterior. Entonces ahí me asusté un poco porque a mí nadie me dijo, la verdad. ¿Se lo ocultaron? No, yo sabía que había tenido una rienda muy fuerte, había estado en terapia intensiva y todo, pero nadie me dijo que había tenido un problema de esa magnitud. Ajá. Bueno, y para eso yo pedí irme a andar mortal y al sanatorio se contrabandeaba, pero él no sabía en ningún momento que estaba conectado. Hemos tenido una semana agitada, Lilita, con muchas novedades, algunas muy dolorosas como la pobreza en nuestro país. Parece mentira, un país tan rico con tal cantidad de pobres, ¿no? Y lo que pasa es que la contracara de la corrupción es la pobreza. Qué lástima. Porque es un escándalo moral que en la llanura más rica del mundo haya 30% de pobres. Esa es la contracara de la enorme corrupción de años y años de robos y de saqueos a la nación. Es cierto. Bueno, esto ha sido uno como... trata de limpiar, pero también todos tienen que ayudar, también el aparato estatal, el gobierno. Pero yo le cuento que ha sido como un masazo para todos los argentinos, Era la verdad, eso se sabía. Sí, lo que pasa es que se ocultaba la verdad. Bueno, no la quiero entretener más. Descanse, que sueñe con los angelitos y le mandamos este beso con este aplauso. La doctora Lilita Carrió. Gracias, doctora. Gracias, Lilita, querida. Así que no va a estar con nosotros. Muy bien. Cirque Mundial presenta cremas Key
Sky Cream. Su fórmula enriquecida con aceite de chía, Sky Cream, es la nueva coloración de Silk Mundial. Y por favor, señor director, si es tan amable, adelante. ¿Una coloración de alto rendimiento? Nueva coloración Sky Cream, con aceite de chía, colores intensos, cabellos más sanos y suaves. Total cobertura de canas, 150 gramos de más color. Sky Cream, la nueva coloración de Silk Mundial. Está acá. Si tenés que vender oro, alhajas, relojes y brillantes, Ricciardi compra hasta $25.000 el quilate. Avenida Alvear 1572 Recoleta o llama al 0810-122-3232. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. El tape, señor director, por favor. Ricciardi compra oro, alhajas y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0810-122-3232. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Hoy la noche de Mirta con un tema que preocupa a la sociedad, la inseguridad, con la doctora Diana Cohen-Agres, madre de una víctima y presidenta de Usina de Justicia. Al hijo lo mataron, una cosa alevosa, terrible. Estarán con ellas los periodistas Silvia Mercado, autora del relato peronista, Rodrigo Alegre, integrante de Periodismo para Todos del 13, y Gonzalo Asís del 13. Y la presencia de un neurocientífico que nos enseña cómo usar el cerebro, el doctor Facundo Manes va a estar con nosotros, una eminencia, no se lo pierda. Nos va a decir por qué nos duele la cabeza, por qué tenemos depresión, en fin, todas las cosas que se relacionan con el cerebro. Es una eminencia mundial, hoy con nosotros. Colombraro incorpora artículos totalmente renovados para su oficina y su hogar. Como siempre, Colombraro es calidad, colorido y bienestar para toda la familia. Señora locutora, buenas noches, Adriana. Muy buenas noches, Mirta. Sí. Visítanos en colombraro.com. Colombraro es para toda la vida. Colombraro, una solución para cada necesidad. ¿Dónde habrá ido don Ricardo? Ay, no toqué la campanita, es poco tarde. Bueno, ¿quién quiere ir? Carolina. Carolina del control. Carolina del control. ¿Todo para ella? Bueno, lléveselo, muy bien. Qué lindo, ¿No es cierto? Precioso. ¿Necesitas relajarte? Hay un lugar que tiene todo lo que necesitas para recuperar energías, disfrutar buenos momentos y vivir una experiencia inolvidable. En este invierno elegí Termas de Riondo, porque Termas de Riondo, señores, es vida. Sí, señor. Por favor, adelante. Me hace reír. Para que vos y tu familia vivan protegidos ante una situación de enfermedad, yo te recomiendo el servicio de Siempre, el primer servicio de acompañantes de salud en Argentina. Ahora también abrió su sucursal en Mar del Plata. Señora locutora, manden también preguntas, si quieren saber algo sobre la cabeza, por qué nos duele, sobre el cerebro, por qué es el Alzheimer, por qué perdemos la memoria, en fin. ¿Cómo dice? Bueno. Todo eso vamos a comentar. Se extendió la semana del crucero MSC hasta el 11 de octubre. Brasil desde Buenos Aires con bebidas incluidas y la mejor financiación por solo 19.990 pesos. Mira, ahí por favor. Todo más rápido y fácil. Podés pagar todos tus impuestos y servicios en efectivo o con débito, con o sin factura. También extraer dinero, recargar tu tarjeta SUBE o tu celular. Así de simple. Y el tiempo que te ahorras lo invertís en lo que más te gusta. Será locutora, Adriana, por favor. Provincia Net. Pagás como querés. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Consulta locales habilitados y condiciones de servicio llamando al 0810-666-7768 o ingresando en www.provincianet.com.ar. Muy bien, no hay nada acá, ¿no? Continuamos, muy bien, gracias. Faltan pocos días para el Día de la Madre y todavía no sabes qué regalarle. ¿Cuándo es? El 16, ¿no, chicos? A ver. ¿Nadie recuerda cuándo es el...? Nadie. Hacelo fácil y sorprenderla con la nueva línea de electrodomésticos Liliana, que son maravillosos, Señora locutora, y por favor. Ahí los estoy saludando a Vicente Calpe y a Eduardo Mariscal, asistentes como siempre. Ellos no fallan, Les conté que se está casando, ¿no? La hija de Vidal Rivas, Manuela. Quiero agradecer mucho al diario La Nación que me invitó, porque vieron que saca un canal, ¿no? El canal La Nación Más. Me invitaron, pero lamentablemente no pude asistir, así que muchísimas gracias por la invitación. Parece que fue medio Buenos Aires, que estuvo fantástico. Mil gracias a toda la familia de los Mitre y todos los que integran el directorio. En esta mesa seguro todos tenemos gustos distintos para decorar nuestra casa. Por eso cuando elijan cortinas Riel Americano, tiene todos los modelos. Miren, señor director, el tape, por favor.
Hay una cortina que hace juego con vos. Riel Americano. Hace juego con tu casa. Hace juego con tu vida. A la familia Sayé de la Nación, muchísimas gracias por la invitación. Palabra de mujer es un diccionario distinto a los demás, en el cual 11 mujeres con cáncer de mama metastásico redefinen con sus propias palabras lo que significa amor, sonrisa, lucha, entre tantas otras palabras. Es conmovedor un libro así porque la generosidad y valentía de estas mujeres nos enseñan que no hay que esperar para disfrutar la vida, que cada minuto cuenta, es verdad. Para tenerlo siempre en la mesita de luz, lo recomiendo, porque las palabras cambian cuando te cambia la vida. Descargalo gratis en palabrademujer.com.ar. Muy bien, ¿listo? Gracias. Les quiero recomendar que entren a buenosaires.gov.ar/disfrutemos-BA. Miren todo lo que está pasando. Vamos a disfrutar la ciudad, mira. Vamos a desconectar, a cafetear, a pedalear. Vamos a morfar, a enamorar. Vamos a disfrutar la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Sabías que Autocrédito es la mejor herramienta para alcanzar el sueño del 0 kilómetro en la vivienda propia? Recordá, si salís adjudicado, no pagas más. Con Autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Por favor. ¿Querés concretar tus sueños? Con Autocrédito es posible. Suscríbete a los planes de Autocrédito y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño. Sí, si salís adjudicado, no pagás más. Con Autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Señor, es posible. Les voy a mostrar mi vestido, que es una belleza. Miren qué bonito es. Es un vestido en gasa de seda natural y cristales en color aquamarín. De Mabel Ibáñez, 4812-0811. Le mandamos un beso. Hoy van a estar con nosotros, hoy Mesaza. ¿Por qué corre el chef? ¿Qué le pasó? ¿Se olvidó de algo? Ay, pobrecito, está desesperado corriendo. El doctor Facundo Manes va a estar con nosotros. La doctora Diana Cohen Agres, Rodrigo Alegre, Gonzalo Asís y Silvia Mercado. ¿Cómo se llama esto? Mesaza, no se lo pierdan, yo sé lo que les digo. Nos vamos a la mesa con una promo y prendete a la Chiqui, prendete al 13. Sí, Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrand, el doctor Facundo Manes, la doctora Diana Cohen Agres, la señora Silvia Mercado, el señor Gonzalo Asís, el señor Rodrigo Alegre. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Muchas gracias, Mirta, muchas gracias, muchas gracias. Qué mesa, remesaza. Muchas gracias por haber venido, gracias. Gracias a usted por invitar. ¿Vos venís por primera vez? Primera vez. Pero, debutando. Virgen de la Legrand. Pero muy bien. Vamos a hacer un brindis, Muchísimas bueno, gracias, bienvenido, ¿verdad? Bienvenido. Muchas gracias por las flores. Bienvenido. Y vino con la novia, además. Me parece muy bien. Le gustan las motos, ¿no? Se enteró. Sí, me enteré. Gracias, doctor Manes. Te lo agradezco muchísimo. No, por favor. Una gentileza de su parte. Muchas gracias, Silvia, por haber venido. Muchas gracias, Rodrigo. Así que vamos a hablar un poco de todo. Tenemos muchos temas. Ha pasado algo, a mi manera de ver, terrible en la República Argentina, cuando hemos sabido la pobreza que estamos viviendo, ¿no?
Es impresionante. Yo no sé cómo reaccionaron ustedes. Para mí fue un masazo, una cosa. Pensé que sí, que nos engañaban, que no nos decían la verdad. Pero llegar a este porcentaje tan alto, ¿no, Silvia? Lo que pasa, Mirta, es que lamentablemente no solo el gobierno anterior, sino que a veces me parece que todos ignoramos, aceptamos como vivir al margen de una realidad tan dramática. Y bueno, y lo tomamos, casi a veces parece que dijéramos, bueno, siempre hay pobres. Sí. Por eso es muy importante conocer la verdad, enfrentarlo y además aceptar algo, Mirta, y es que no va a ser fácil realmente luchar contra la pobreza estructural, porque si baja la inflación, si crece la economía, es muy seguro que dentro de 6 meses el presidente tenga cifras mejores de pobreza. Pero la pobreza estructural, que es el 25%, es muy difícil realmente de reducir, de combatir, si realmente no se hacen políticas más complejas, digamos. Yo creo que esto además demuestra el fracaso de la política, el fracaso de la democracia y el fracaso nuestro como sociedad, ¿no es cierto? Usted sabe que esa mañana nos llamó la atención a todos que se comunicó a las 10 de la mañana que había conferencia de prensa de Macri. Ah, sí. Y todos dijimos, pero hoy, si hoy a las 3 de la tarde se comunica el índice de la pobreza. Y ahí es donde saltó un poco la ficha y la atención de todos los periodistas de pensar, me parece que el índice va a ser muy malo. Porque si amerita que después de eso hable el presidente es porque hay que salir a atajar un penal. Y porque hay que salir a explicar un número difícil. Y así fue, la verdad que a todos nos llamó la atención. ¿Cuándo fue la última medición? 2013. Del 13. ¿Y cuánto dieron? 4, ¿no? ¿O 4, sí? Había dado 4,7. 4,7. Y en ese momento, Mirta, fue cuando Aníbal Fernández dijo que teníamos menos pobreza que Alemania. Pero la última medición con el INDEC, digamos, antes de la intervención del INDEC, que fue en el 2006, fue del 26%. Es decir, que a mí me parece que el gobierno de Néstor ya se dieron cuenta que realmente el combate contra la pobreza era algo complejo y bueno, entonces decidieron romper el termómetro como el mecanismo más sencillo para resolverlo. Y por eso yo valoro mucho que el presidente, que la máxima autoridad del Estado, Macri o quien sea, nos diga la verdad. Mauricio Macri, haya puesto la cara para decir, sí, este problema lo tengo, este problema es mío, este problema lo tenemos que resolver y lo exhibo sin ocultarlo, porque podría haberse quedado con la conferencia de prensa del INDEC y después que la ministra de Desarrollo Social diga algo, pero acá yo rescato que el mismo presidente puso, no es habitual que una mala noticia esté explicada y dé la cara a la máxima autoridad del Estado, no solo en la Argentina, en ninguna parte del mundo. Pero además habiendo prometido pobreza cero, ¿no? En su campaña. ¿Usted qué opina, doctor Manes? Opino que es una inmoralidad, es una hipoteca social y es responsabilidad de todos. Nosotros no tenemos que discutir este tema cuando salen las encuestas. Claro. Es lo primero que tenemos que hacer. Los argentinos a veces, cuando hay un veranito económico, nos olvidamos de los más vulnerables, de la prioridad que tenemos que tener como país. Las cifras son complejas porque, como mismo reconoció Todesca, las medidas que hicieron fueron bastante menos complejas que medir la pobreza en toda su dimensión, porque no tenían tiempo y bueno, quisieron dar una cifra, pero si uno mide la pobreza con muchos otros factores, quizás el número sea más grave todavía. Afecta a 13 millones de personas, sí. Es una barbaridad. 8 millones y 700. No, el tema es que así, lo que mide el INDEC ahora es el tema de los conglomerados urbanos, que tiene un número aproximado de unos 27 millones de argentinos como un 100%. Y ahí da que la pobreza alcanza a 8.700.000 habitantes. Lo que nadie sabe explicar todavía es qué pasa si medimos los conglomerados no urbanos, porque uno puede ir de repente a Formosa, a Chaco, meterse en el interior profundo y puede ver que la pobreza es mucho más indigna inclusive que en los peores lugares. ¿La indigencia está incluida en esto, en este porcentaje? 6%. 6% dentro del 32.2. 32.2, exactamente. 8.700.000. Y los planes sociales ahora llegaban a 8 millones de personas con Cristina Kirchner y ahora pasaron a 9 millones de personas. Es decir, que supuestamente llegan a toda la población que es pobre.
Lo que pasa es que, bueno, Argentina, como bien dice el doctor o el licenciado Daniel Arroyo, que es un experto en temas de pobreza, desde 1983 para acá ha habido una enorme cantidad, cada vez se dan más planes sociales, que cada vez llegan a más gente, pero el problema de la pobreza no se resuelve. O sea que hay que encarar un tema, tema gravísimo, que es el problema más grave de la Argentina, de otro modo. Además de, como dije, es una inmoralidad y responsabilidad de todos, también tenemos que entender... ¿Qué podemos hacer, doctor? Y bueno, yo primero me planteo, entender... doctor, yo cuando me enteré de esto, yo me planteo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer individualmente? Primero ponerlo como prioridad de todos los argentinos. Sí. La causa no es de un gobierno, esto lleva décadas, y la solución tampoco es de un gobierno, es de toda la sociedad en su conjunto. Y ponerla como prioridad. Y saber que el crecimiento económico no reduce la pobreza por sí solo. Si el crecimiento económico no está acompañado de una inversión en educación, en un contexto positivo, en otra serie de factores, no se va a reducir la pobreza. Mucha gente acá piensa que crecemos económicamente y baja la pobreza. Tuvimos veranitos económicos y no bajó la pobreza, o la pobreza creció inclusive. Así que tenemos que ponerla como... Algo, ¿no, Silvia? A mí me parece que es muy importante lo que dice el doctor Manes, en el sentido de que si las cosas mejoran, que todo indicaría que van a mejorar, no saquemos este asunto como prioridad, porque entonces empezamos a consumir, empezamos a viajar, y no nos damos cuenta que la pobreza estructural continúa. Yo últimamente hice distintos recorridos por el conurbano bonaerense, y una de las cosas que me llamó la atención es que en un programa que tiene ahora el gobierno que se llama El Estado en su barrio, donde está toda la oferta junta de los distintos programas que tiene el Estado en distintas dependencias en un barrio pobre, por ejemplo, yo fui a Fuerte Apache a 3 de febrero, uno de los programas, todos los programas son muy interesantes, hasta la oferta, hay el programa de acceso a la justicia para sectores vulnerables, o sea, la posibilidad de que es algo que ya tiene hace muchos años el Ministerio de Justicia, ahora van a los barrios vulnerables a decir, miren, esto está. Entre esos programas está los municipios, casi todos los municipios tienen una bolsa de empleo, proponen que la gente se anote y que accedan a capacitación. Pero lo que me decían los asistentes sociales es que es muy poca, sobre todo los jóvenes, que se animan a capacitarse. ¿Por qué? Porque sienten que no es para ellos, que es muy complicado, que no van a poder entender las consignas que les den. Yo digo la palabra consignas, no es seguramente eso lo que piensan, pero digamos, como que no es para ellos. Sienten que no les va a alcanzar lo que eventualmente ganen en alguno de esos oficios. Sienten que por ahí, bueno, si tienen algún plan social, si es un joven que tiene un niño o una niña, van a perder esos planes, en fin. ¿Y qué se hace para convencerlos de lo contrario? Entonces, el abordaje es complejo. Hay algunas propuestas, justamente Arroyo decía, bueno, hay que entrar a las casas, hay que... Bueno, le pregunté, bueno, ¿pero eso se podrá? ¿Será constitucional? ¿Habrá presupuesto para eso? Bueno, él me dijo que estaba hablando estas cosas con la licenciada, con Carolina Stanley. Supongo que Stanley también estará pensando otras cosas, la verdad que no hablé con ella. Pero acá lo que me parece que es muy importante ver, que naturalmente Macri va a tener buenos resultados dentro de 6 meses y dentro de un año, en el sentido, va a bajar ese 32.2. Pero eso no nos tiene que poner contentos, porque esa no es la solución. Yo me acuerdo, el eslogan de Lula era miseria cero, ¿se acuerdan? Y sacó 30 millones de brasileños de la pobreza. ¿Cómo? Y sacó 30 millones 30 de brasileños. 30 millones, es una cifra. Pero es muy importante remarcar que acá se mide la pobreza básicamente por ingresos. Por ingresos, y la pobreza es mucho más compleja. Por ejemplo, hoy, lamentablemente, que también es una inmoralidad y un drama y tenemos que actuar hoy, en chicos menores de 2 años, el 50% tiene algún grado de malnutrición. 1,5 millones de jóvenes ni trabajan ni estudian en la Argentina. 1/3 de pobreza. Hoy sabemos desde la ciencia que, aunque el Estado, que tenemos que hacerlo ya, les dé alimentación adecuada, aunque el Estado le dé vivienda digna, si no hay un contexto positivo, un propósito de vida, la pobreza, el ambiente de pobreza genera conductas
que perpetúan las conductas de pobreza. Entonces, el problema para solucionarlo es mucho más que un índice económico. Por eso digo, la causa no es de un gobierno, es de todos los argentinos de décadas, con alguna responsabilidad más de uno que otros, y la solución tampoco es de un gobierno, es de todos. Pero un pobre no quiere seguir siendo pobre. Pero la sociedad, hay 1/3 de pobres. Los 2 tercios que no somos pobres tenemos la obligación de tener empatía, que es saber, imaginar el dolor de esa gente, pero también sentir el dolor. La empatía no es solo imaginar el dolor, es sentir el dolor del otro. Nosotros tenemos que sentir el dolor y ponerlo como prioridad. Y tenerlo presente. Y tenerlo presente, porque acá viene un veranito económico, volvemos a estos 2 tercios de la Argentina, vuelve a bajar la inflación, viene el dólar, y ese drama no se soluciona. Entonces, ahí es responsabilidad de todos, cuando votamos, cuando exigimos, cuando participamos. Es un problema tan dramático que no podemos dejárselos a políticos o a un gobierno transitorio. Yo pensaba esta mañana lo que han robado en este gobierno que ha pasado, ¿no? En el gobierno anterior, los casos que se podrían haber solucionado, ¿no es cierto? Con esos millones y millones. Es una vergüenza. Bueno, pero perdone, Mirta, ellos no podían ignorar qué grado de Fíjese lo que usted dice, de pobreza. Que tiene mucho que ver con algo que hoy, yo voy habitualmente al Congreso de la Nación, y hay una ley que se está cajoneando, que tiene que ver con lo que usted contaba recién. ¿Cuál es? Es la ley de extinción de dominio. Ajá. Es una ley que lo que prevé es que la sociedad reciba un resarcimiento, porque la sociedad fue dañada por el corrupto, por el narcotraficante, por el tratante de personas. Bueno, una ley que prevé, por ejemplo, que La Plata al día de mañana, una vez López, imaginemos, condenado, por citar un caso, o Lázaro Báez condenado, o cualquier funcionario o empresario... ¿Sea derivada a dónde? Vuelva a la sociedad. Es decir, el dominio de ese ¿Eso bien... debe pasar por la justicia o no? Sí, con la claro ley, con la ley no es necesaria. Algo de eso se hace ahora, ¿no? Con lo de Antonini Wilson, que sí, La Plata... Sí, es el único caso, Sí, hasta ahora es el único caso. Hay casos, por ejemplo, de narcotráfico donde se secuestran automóviles, se secuestra plata, que, digamos, van para el Poder Judicial, no van para la gente. La ley lo que atañe es a los casos de corrupción. Entonces, por ejemplo, uno de repente ve que López tiene una mega casa en la zona del Río, muy bonita. Bueno, el día de mañana lo condenan por corrupción, esa casa pasa a tener dominio en el Estado. ¿Y los 9 millones de dólares? Y también, porque es parte de la propiedad de ese hombre que deberían volver una vez condenado al Estado. Y, de hecho, este hombre fue enganchado en flagrancia, ¿no? En el hecho cuando, digamos, ahí no hay mucho que jugar, digo, para que esa plata pueda ser destinada, por ejemplo, no sé, a mejorar un hospital, a construir una escuela, son 9 millones de dólares. ¿Sabe qué pasó con la ley? Ahora vamos a ver qué comemos. La ley fue aprobada por la Cámara de Diputados con media sanción y ahora en el Senado tiene una discusión legal que la verdad que a veces uno entiende, o Mirta... Ya están poniendo palos en la rueda. Palos en la rueda, claro. Porque las leyes se pueden mejorar después. Sí, es mejor que la voten como está y después que saquen una ley reparatoria para que la sociedad tenga una reparación. Bueno, vamos a ver qué tenemos de bueno. Buenas noches, disculpe Martín. Yo me entusiasmé porque el tema me tiene mal a mí, me dejó muy mal. Les comento que el menú fue pensado y elaborado en el restaurante San Regis del Partagüel Hotel. Para la noche de hoy hemos preparado de entrada una proboleta de búfala, acompañado con vegetales encurtidos y huevos de codorniz. De segundo plato vamos a tener un entrecot de cordero con quinoa melosa y chutney de tomates. Y de postre vamos a tener un tiramisú de limón acompañado de granola. ¡Ah, qué rico todo! Bueno, buenísimo, muchas gracias. Que tengan el buenas menú noches, fue preparado por Partagüel Hotel y nuestro chef es Martín Valerio. Muchas gracias. Todos comen cordero si no les preparamos otra cosa, ¿eh? ¿Come cordero? Sí. Bueno, porque hay gente que no come cordero. A mí no me gusta mucho, así que... Pero bueno, disimulemos hoy. Pero respondiendo a su pregunta de cómo solucionar esto, política de Estado. Debe ser una política de Estado de todos los argentinos en unos años. ¿Qué es la política de Estado? Es política que va más allá de un gobierno. Por ejemplo, empezar, señores, la Argentina tiene que desarrollarse. Todos queremos que sea un país desarrollado e inclusivo. Necesitamos políticas que aceptemos los argentinos, que todos estemos de acuerdo, por ejemplo, en educación de calidad, en cuidar el cerebro de los ciudadanos, el capital mental, que es el recurso cognitivo, social y emocional de una persona para vivir en sociedad, instituciones sólidas, fuertes, transparentes, infraestructura. Todas estas cosas a largo plazo no dependen de un gobierno. Cambian los gobiernos y siguen las políticas de Estado. Nosotros en Argentina no estamos acostumbrados a pensar en las próximas generaciones, estamos siempre pensando en las próximas elecciones. Cortoplacismo. Y tenemos que empezar a tener políticas de Estado donde todos nos pongamos de acuerdo, claro. Porque grieta hay en todos lados. Yo viví en Estados Unidos y había grieta, y hoy más, hoy hay una grieta terrible entre republicanos y demócratas. Es cierto. En Inglaterra también hay los laboristas, los conservadores. La grieta, los argentinos tendemos a pensar que los problemas son únicos nuestros, pero hay grieta en todos lados. Pero otros países fueron inteligentes en decir, bueno, en esto no nos peleamos. En pobreza cero, en infraestructura, instituciones fuertes, calidad educativa.
¿Quién va a estar en desacuerdo con todo esto? Pero Facundo, no hace falta irse a Inglaterra o Estados Unidos. En Uruguay o en Chile, más allá de los gobiernos, hay ciertas políticas públicas que se sostienen a lo largo del tiempo. Y eso tiene que ver con el republicanismo, que es lo que finalmente es un ideal al que debemos aspirar en Argentina, del cual estamos muy lejos. Y te agradezco el comentario porque eso refuerza que la sociedad es importante. Si la sociedad no exige estas cosas, los gobiernos están, como es natural muchas veces, en la trinchera, en el día a día. Entonces la sociedad tiene que empezar a exigirle. La sociedad civil tiene una responsabilidad enorme en la Argentina y todavía no nos pusimos los pantalones largos en la sociedad civil. Para mí la sociedad civil en la Argentina tiene un rol que todavía no ha madurado, porque la sociedad civil, cuando exigió democracia, tuvimos democracia. No la logró un político, muchos la representaron bien. La logró la sociedad. En el 83, el 99% de los argentinos queríamos vivir en democracia y todavía tenemos democracia. Aparece un loco y quiere ser presidente de facto y todos lo sacamos o intentamos sacarlo. Hoy, con la educación de calidad, con reducir la pobreza, no hay el 83 de la democracia que necesitamos en estos temas. Hoy necesitamos que la sociedad, como en el 83 pidió democracia, pida estas cosas que todavía no la veo pidiendo. Estamos permanentemente viendo si el político saca una foto con tal o la coyuntura. Si el país fuera un hospital, seríamos solamente la guardia del hospital. La guardia es importante. No, es donde suturamos, donde, tratamos la emergencia. Pero el hospital es mucho más que una guardia. El hospital tiene la prevención, la investigación, el largo plazo. Y como país nos falta salir de la guardia. Estamos permanentemente, lo único que hacemos es estar en la guardia del hospital. Lo que pasa es que me parece que acá también se ejerce la democracia y cuando vos vas y votás, pero no después la democracia de ejercicio. Es como que quedamos cautivos de una clase dirigente, de una clase política y es muy difícil salir de eso. Y nos viene pasando desde hace mucho tiempo y tiene que ver justamente con madurar. O sea, no con ir a votar cuando llegan las elecciones, que además para mi gusto son demasiadas, pues estamos en permanente acto eleccionario, ¿no? Un año y ya al año siguiente hay que ir a votar. Y realmente creo que eso también debería ser revisado, como tantas otras cosas de los actos de elección, las listas sábanas, bueno, hay muchísimas cosas que deberían realmente ser revisadas. Diana, usted preside Usinas de Justicia, ¿no es cierto? Sí, Usinas de Justicia. ¿Y qué han conseguido últimamente? ¿Opinar sobre la libertad del asesino? No, lo que... En el caso de su hijo, por ejemplo. En el caso de mi hijo, sí. Ezequiel, ¿no? Ezequiel Agres. Agres. Hace unos meses atrás, a través de un abogado de Usinas de Justicia, el doctor César Mayer, a que agradezco acá públicamente, hicimos una presentación ante el juez Marcelo Peliusi, del Tribunal número 4. Y lo que solicitamos en realidad solicitamos más de lo que nos dieron, porque nosotros solicitamos una paridad respecto del condenado y que se nos diera voz en la posible voto cuando el condenado tuviera algún tipo de incidencia. Esto es cuando saliera en libertad condicional o en salidas transitorias, es decir, cualquier cambio que haya en la ejecución de la pena. Y efectivamente el doctor Peliusi accedió, pero solamente accedió a que nosotros seamos informados. Es decir, que no vamos a tener mayor poder ni tampoco en principio aparentemente nuestra opinión va a tener algún peso. Y ese realmente es un límite muy serio, ¿no? Por un lado es un fallo histórico porque por primera vez en la Argentina los familiares de las víctimas van a ser oídas. Pero por otro lado creo que se queda corto porque no solamente tenemos que ser oídos, sino además tenemos que tener algún tipo de injerencia. Porque en última instancia, si la ley se representa por dos platillos que están en equilibrio, cuando se produce un delito gravísimo sobre todo, esos dos platillos obviamente caen uno en desmedro del otro. Y cae precisamente porque el Estado no se ocupó, porque el Estado no cuidó del ciudadano al que tenía que cuidar. Entonces, cuando después el delincuente, el homicida, tiene un abogado desde el primer día en que es capturado, ese abogado lo sigue a través de toda la ejecución de la pena. Entonces, y del otro lado no hay nada, porque en realidad la víctima no tiene un abogado oficial.
Entonces fíjese que esa balanza todavía se desequilibra todavía más. Ayer vi el caso de una señora que habían matado a la hijita, no sé si lo vieron. Mayra, 3 años, Mayra, que estaba en una... Exactamente. Entran a robar 2 personas, ella sí, estaba... señor. Y ella los vio y dijo, pero yo los he visto, yo les vi la cara. Son estos que están acá y resultaron absueltos. Ese era un tribunal que recién lo hablábamos con... ¿Qué tribunal era? Era el tribunal oral número 2. Hay 3 jueces que hay que recordarlos bien sus nombres. Sí. Son Cedarri, Termite y González. Ah, sí. Y lo insólito es que habían declarado una persona de identidad reservada y había señalado a los autores. Fue al juicio con nombre y apellido, reconoció a las personas. Así todo, salió en libertad los 2 acusados. Uno tiene una causa anterior, pero salieron en libertad y ese tribunal, no sé si se acordará Mirta, pero hubo un caso de un violador que le dieron 40 años, sí. Salió con salidas transitorias, sí. Le dio un somnífero al policía que lo tenía que cuidar. Ajá. Y se escapó de la casa de su mamá mientras le hacía empanadas a ese policía. Ese tribunal es el que le dio la salida transitoria a ese violador de 40 años. O sea, cuando hablamos de democracia también estamos hablando de la justicia y de este tipo de jueces que permiten... Pero no era una causa, era un homicidio. En este caso era un homicidio. Era un homicidio. El anterior era una causa de violación y con 40 años el condenado. Pero ¿no? fíjense cuánto tiene que ver la política en todo esto. Hubo casos como el caso de Rafael Sallari, que era un juez de la zona de San Isidro. Sí. Hubo un caso paradigmático donde murió dos delincuentes... murió. Exactamente, mataron a un ingeniero, 2 delincuentes que tenían una causa ya abierta antes por tenencia de arma de guerra y asalto agravado por el uso de arma de guerra, que habían quedado en libertad porque Sallari había entendido que esas 2 personas podían estar libres. Fueron y mataron al ingeniero Regis, en San Isidro, adelante de la familia Mirta. O Axel López, otro juez también, que dejó libre en varios, bueno, tiene muchas cosas López, ¿no? Pero un caso paradigmático fue el haber dejado libre a una persona que después termina trabajando de remisero en la zona de Chaco y matando y violando a una mujer. Axel López fue defendido por Raúl Zaffaroni en el juicio político que tuvo ante el Consejo de la Magistratura. Pero, Gonzalo, discúlpame, ese juicio político fue un simulacro, porque yo estuve presente los 3 días, las 3 audiencias. En primer lugar decían que tenía que, en realidad el juicio político era de los consejeros de la magistratura contra el juez Axel López. Entonces, supuestamente los testigos que tenían que testimoniar eran, entre otros, Berbisky, Slokar, la doctora, creo que Ana María Figueroa, que es toda gente realmente que ocupa cargos muy altos en la justicia penal. ¿no? Sí. Bueno, sí, pero algunos son de justicia. Tiene alguien que la apoya mucho, que no me acuerdo quién es en este momento, la doctora Figueroa. Bueno, pero le digo qué es lo que pasó. Resulta que ellos no se presentaron. Cuando las madres del dolor fueron... Zanini me parece que es, Zanini. Cuando lo defendía, ya ahora no tiene fuerza. Cuando las madres del dolor van a pedir que les dieran, porque no se presentaron, no había ningún papel, pero todos declaraban, que les dieran el testimonio de lo que habían declarado, resulta que en el Consejo de la Magistratura dijeron que no, que en realidad ellas no eran parte de la causa, porque en la causa era el Consejo de la Magistratura versus Axel López, entonces nunca tuvieron acceso a esas declaraciones. Además, ¿en La Plata, en el Consejo de la Magistratura de La Plata? No, acá en Buenos Aires, pero además el juicio era oral y público. Entonces, si eso es oral y público, todo ese material tiene que estar a disposición. ¿Qué es lo que uno concluye? Que en realidad fue todo mentira. No había ningún papel en el medio. No es que estos individuos escribieron algo y lo entregaron. Entonces, lamentablemente, esa es la justicia hoy en la Argentina. Un gran simulacro. Vos hablás Usted dijo que la justicia federal argentina está colonizada por el zaffaronismo abolicionista. Sí, pero... ¿Esas fueron palabras suyas? Sí, por supuesto. Colonizada, ¿por qué? Porque las últimas generaciones de estudiantes de Derecho en Argentina, en la mayor parte de las universidades, empezando por la Universidad de Buenos Aires, se estudió la teoría de Zaffaroni, que es una teoría absolutamente falaz y cuyos resultados están a la vista. Es decir, esa teoría hizo un experimento social con nosotros, los argentinos, llevándonos al límite de violencia en el que estamos hoy, viviendo y conviviendo bajo rejas. Pero lamentablemente, esto también hay que decirlo, hay toda una corriente que continúa en el poder y que no necesariamente adhiere a la teoría de Zaffaroni, que también apoya un minimalismo o un abolicionismo penal. Entonces, no es que muerto el perro se acabó la rabia. Que estos casos de justicia por mano propia tienen su razón de ser en esta
digamos, en esta Pero por supuesto, en este y te lo digo con datos. Según el mapa del delito de los últimos años, lo que creció fue la venganza privada. ¿Y por qué creció la venganza privada? Porque ya la gente no espera justicia del Estado. Qué peligroso es eso, ¿eh? Qué Es peligrosísimo. Peligrosísimo. Porque en realidad estamos cautivos de un poder judicial que ha dañado y que libera a delincuentes sin ir más lejos. Vos decís el caso del ingeniero. El caso lo traigo a colación porque es un caso muy reciente que todavía puede darse vuelta, a ver si la sociedad nos ayuda. El caso de Matías Gandolfo. Es un chiquito que por robarle un celular lo mataron. Bueno, en el día del juicio, o sea, tuvo antes del juicio tenían un fiscal. En el día del juicio resulta que le cambian la fiscal y le ponen a otra. Bueno, ¿cuál es la conclusión? Que la fiscal no apeló a pesar de que el imputado tenía ropas del chico muerto de Matías en su casa, que había cámaras que efectivamente lo registraban como haber estado en el lugar, que había testigos y había un testigo protegido, escuchen esto, que lo obligaron a ir a la audiencia del juicio. O sea que si es protegido, ¿cómo lo van a obligar a ir y a encontrarse, exponerse frente al asesino? Bueno, a pesar de todas estas razones, lo absolvieron. ¿Y por qué actúa así un juez? ¿Por qué? Porque en realidad esto es lo que... ¿Qué lo lleva a hacer eso? ¿Qué lo lleva? Esa falta de justicia, esa inmoralidad. ¿Por qué es una inmoralidad? Hay una teoría, la teoría de Zaffaroni, por lo menos, que en gran medida siguen hoy en día los jueces, y también los no zaffaronianos, que en realidad la verdadera víctima es el delincuente que tiene que salir de alguna manera a equilibrar la balanza de la lotería social en donde cayó y de esa manera está disculpado de robar y matar. Zaffaroni tiene una teoría sobre la violación que es muy discutible también, ¿no? Mirta, aparte muchas veces hay un amparo legal, ¿no? al respecto y al menos esto se ve claramente en el Congreso, la falta de voluntad que hay en cierto sector de la política de ampliar las penas o modificar el Código Penal en función de castigar más duramente a quien comete un delito. Diana seguramente lo va a saber mejor que yo. Y esto lo tratamos esta semana en el canal, en TN y en Canal 13, está cajoneada en la Cámara de Senadores la ley de delitos viales, Mirta, que es una ley que castiga con prisión efectiva a aquel que mata al volante cuando está bajo los efectos del alcohol, efectos de la droga, cuando comete abandono de persona. Miren los choferes ahora que iban a Bariloche, ¿no? Fíjese que hubo un caso en Hurlingham. El caso de Hurlingham fue... Ellos dicen que no habían tomado, que no habían ingerido. ¿Usted se refiere a los choferes? Los choferes de no, Bariloche iban. Sí, que iban, lo de la escuela del Colegio Nacional Buenos Aires. Que iban a Bariloche. Haciendo referencia a un caso que fue tremendo esta semana, que fue en Hurlingham, un muchacho de 18 años, con 0,76 de alcohol en sangre, le arruinó la vida no solo a una familia, a un barrio entero, porque atropelló a un nene de 1 año, lo mató. 18 meses, creo. Entonces, digo... Hoy en el Senado de la Nación, Mirta, está cajoneada la ley de delitos viales. Traigo esto como un ejemplo, simplemente para ver por qué pasa esto que pasa en la justicia cuando falta de repente una ley madura para castigar cuando se agarra a una persona cometiendo un delito. La ley de delitos viales fue cajoneada 10 años en la Cámara de Diputados, Mirta. Tuvo media sanción el año pasado en la Cámara de Diputados en el mes de junio. Pasó al Senado y desde entonces no fue ni siquiera puesta en el temario de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales por el senador, ponemos nombre como decimos todos, Pedro Guastavino. Es un hombre de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, un hombre del kirchnerismo de la provincia de Entre Ríos, que no trata este tema. Sí, pero perdóname, Gonzalo, pero no es una buena ley la que se iba a promulgar, porque solamente tomaba un tipo de casos y dejaba otros de lado. Una persona que va con alcohol en sangre, o que va con exceso de velocidad, o que pasa un semáforo en rojo, obviamente si mata a alguien, tiene que ir a la cárcel, porque mató. Porque la ley no contempla todos los casos. No contempla... Pero yo le digo, a veces es una ley incompleta. Pero a veces es un avance, Diana, vos sabés que en el Congreso... Pero para modificar la ley es muy difícil acá en la Argentina. Está bien, pero entre no modificarla y modificarla un poco... ¿Y por qué no lo hacemos bien? ¿Por qué no se hacen bien las cosas? El ministro Germán Garabano... En la Usina de Justicia está Emma Cibotti, que precisamente es mamá de una víctima vial, y ella estaba proponiendo otra ley, y lamentablemente quedó en la nada. O sea, no se atienden a las razones
sino que se atienden a los grupos de poder que estén detrás de cada proyecto. Y ese es el problema de la Argentina. Lo que planteaba decía que hay una sensación general en algunos sectores de la política argentina de no querer modificar el Código Penal para poder aplicar penas mayores a los delincuentes. Y esto pasó en muchas leyes, no solamente en esta. La ley de trata de personas, Mirta, estuvo cajoneada 5 años en el Senado y en la Cámara de Diputados. La ley que modificó la trata de personas para dejar de atenuar la pena para el tratante cuando había consentimiento de la víctima. Porque antes la ley decía, si la víctima consiente, el responsable de la trata, bueno, está semi-perdonado. Bueno, la ley que modificaba eso, que es fundamental, Mirta, porque muchas veces una mujer consiente la trata porque no le queda otra, porque está amenazada. Porque, bueno, esa ley estuvo cajoneada 5 años en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y yo entiendo lo que plantea Diana, digo, a veces es mejor avanzar un poco, porque si no, no se avanza. Porque yo conozco mucho el entramado de la Cámara de Diputados y Senadores, y le puedo decir, Diana, que a veces estamos durante años discutiendo una norma cuando se puede avanzar un poco, por lo menos. Pero digo, más allá de la cuestión técnica. Siempre hay intereses, ¿no?, detrás de todo. Y mire, yo le digo una cosa, cuando fue la ley de fertilidad asistida... Leí que las coperas no las permiten más en los bares, ¿no?, y en las whiskerías. Sí, las prohibieron. Eso es por decreto, me parece. ¿Eso es en Capital o en todo el país? ¿La ley de trata? No, la de las coperas. Sí, creo que nacionales, me parece. ¿Sí? Yo digo, no estoy segura, no, creo que es Capital, tienes razón. A veces hay una falta de voluntad de modificar el Código Penal para poder ser un poco más duro y castigar a la gente que comete un delito. Es la sensación que yo tengo. Pero discúlpame, el Código Penal no necesita ser modificado, porque además cuando lo quisieron modificar, en realidad fue parado por una fuerza política porque lo estaban firmando tanto el radicalismo como el PRO, como el socialismo y por supuesto el FPV. El Código Penal dice, bueno, un homicidio es de 8 a 24 años. ¿Qué hacen? Le dan 8 años, 2 años por el programa de estímulo educativo y también otro tanto por buena conducta. En 3, 4 años está libre. El asesino de mi hijo debería salir en 2033 y va a salir en principio en febrero del 2018. O sea, ¿cómo puede ser? ¿La pena? Porque en realidad le dieron 18 más 5 años por accesoria, porque en realidad tenía 9 delitos previos. Y ¿Cómo fue el caso de tu hijo, Diana? ¿Querés comentarlo? Ezequiel fue a ver a una compañera a las 6 de la tarde en Caballito. En Caballito. Y el asesino estaba merodeando. ¿No era una cortada? Bertres, en la calle Bertres. Y la compañera le abrió la puerta y el asesino pasaba por ahí porque estaba merodeando para ir a robar una empresa de la esquina. Y cuando vio la oportunidad, encañonó a la compañera y se metió ahí. Pero fíjese usted, Mirta, ¿cómo se hace esa cuenta? ¿Por qué lo mata? Porque se trenzan, porque resulta que el asesino le pide corbatas al hermano de la compañera de Ezequiel, entonces los pone hacia abajo y los empieza a atar. Y yo calculo que como eran 3 contra 1, Ezequiel cuando vio que le estaban por atar a la compañera, reaccionó, tal vez esperando que lo ayudaran. Pero él se quedó trenzado con este chico y finalmente se comprobó con una pericia que este chico le dio un culatazo en la cabeza, Ezequiel estaba desmayado y después cuando salió, antes de salir, agarró el arma y lo mató. Y la pericia demostró que las 2 balas entraron en diagonal desde el hombro al corazón y desde 1,5 metros. Sin embargo, para que vean cómo es la justicia argentina, en ese tribunal desestimaron la pericia, porque ese es el otro problema. Acá se distorsionan las cosas. Y después, ¿cómo llegamos del 2033 al 2018? Pongo este ejemplo porque en realidad es el caso de todos, no es solamente el caso de mi hijo. Porque supuestamente a las 2/3 partes puede salir. Después el programa de estímulo educativo y así van reduciendo de manera tal que en 6 años y medio en realidad consideran que la pena está cumplida cuando la pena originalmente era de 23 años. Y otra cosa más, el Código Penal, y eso sí habría que modificarlo, que se elaboró a principios de siglo, el homicidio eran 25 años, ¿no es así? ¿O 24 años? 25 años. En ese momento la gente vivía a término medio 60 años. Hoy en día la gente vive 90 años. Entonces, una persona que viola, por poner un ejemplo, a los 20 años, entonces a los 26 años sale de ahí y está muy bien como para seguir violando. Que esa es otra ley que tampoco... ¿No? ¿Qué opinas, Rodrigo? No, pienso en la justicia, digamos. Me parece que ahí a veces pero lo que además pasa... son jueces, tienen que administrar justicia. Me parece que el juez pierde el sentido común de lo que piensa un ciudadano normal. Y los fiscales también, algunos fiscales. Y los fiscales también son cómplices.
es el negocio del sistema penal. Por eso la gente le echa toda la culpa a la policía. Sí. Pero en realidad la policía es el último escalón. La policía en realidad también va en connivencia con los fiscales con los jueces, y todo el sistema penal que en realidad es corrupto. Y el ciudadano o el vecino normal que tiene miedo, digamos, el que vive en la provincia de Buenos Aires. Nosotros hace pocos días hicimos un informe en Periodismo para Todos donde la gente iba en la zona sur a tomar el colectivo con un cuchillo, con un palo. Digamos, sí, lo obviamente, vi, lo vi. Digamos, la verdad que la gente que vive en la provincia de Buenos Aires, en la capital también, obviamente, pero digo, en la provincia de Buenos Aires, en la zona sur, Gonzalo es de ahí, digamos, en la zona oeste, ¿no? digamos, ¿no? Yo vivo en Adrogué. Sí, y es zona caliente. Estudié tu vida, Gonzalo. Sí, muchas gracias, Mirta. Lo de las motos me mató. ¿Y que sos de Adrogué? ¿Jugás tenis? Sí, sabe mucho, sí, juego tenis también. Sí. Ahora no estoy jugando por una lesión en el hombro, pero sí, jugué muchos años al tenis. ¿Te tratan bien en el Congreso? En general. Yo le digo, la verdad que el Congreso de la Nación está bueno porque... Es otro mundo. Yo creo que es el mundo real de la política. El Poder Legislativo, Mirta, es de los 3 poderes del Estado para mí el más lindo de todo. Porque ahí están expresadas todas las fuerzas políticas. Ahí no hay un sector de la política que está en poder del Estado. Y incluso hasta en los peores momentos de lo que fue el kirchnerismo para con la prensa, el Congreso de la Nación forzaba, por una cuestión a veces de protocolo que tiene el Congreso para con los periodistas, a que el trato sea bueno. El periodista parlamentario, a diferencia del periodista acreditado en otros lugares de lo que es el Estado, es parte de la casa. Entonces, a mí me pasaba muchas veces que muchos referentes del kirchnerismo que no podían ir por no tener autorización, por ejemplo, a un programa del canal, en el Congreso sí me daban nota porque está mal visto que en el Congreso de la Nación un diputado o un senador no atienda a un periodista parlamentario. Así que me parece que en ese sentido es muy positivo trabajar en de todos modos, de todos modos, yo fui periodista parlamentaria cuando empezó la democracia. Desde 1984 estuve muchos años en el Congreso, incluso para Página 12, estuve muchos años ahí en el Congreso, y yo comparaba con lo que era el Congreso en la etapa del kirchnerismo y nada que ver. Había lugares donde no se podía transitar. Yo te cuento, mira, me gustaría ser claro con eso, Silvia. Sí, eso fue pura y exclusiva responsabilidad del vicepresidente Amado Boudou. Y no de todo el bloque del kirchnerismo. Dio una conferencia ayer, una conferencia magistral. Estuve ahí, Mirta. Estuviste ahí, es para reírse, que hay que reírse. La Plata en para llamativo, eso es lo que me llamó la atención. Pero le pusieron un cartel, Sí. Igual aclaremos algo. Devolver la plata, ¿no? Devolver la plata. Pero pasó un auto rápidamente, se bajaron 2, parece que adentro iba Boudou, adentro del auto, y se lo llevaron. Y leí todos los diarios. Boudou estuvo en un seminario de la Facultad de Periodismo que dicta Fernando Esteche, el líder de Quebracho, con quien llamativamente ahora Boudou es íntimo. Sí, es una cosa de eso. Se sacó la barba, se afeitó la barba. Sabe que no es peyorativo con ninguno de los dos costados, pero llama mucho la atención cómo de repente una persona que viene del SEMA, ¿no? Del Centro de Estudios de corte más liberal, de centro derecha, con Fernando Esteche, de Quebracho. Ahora son íntimos y se suma Luis Delía, aparte es una suerte de trío político. En el tema de Irán también no está mezclado, parece, ¿no? Esteche. Y Delía también. Está comprometido. Y Delía. ¿Y uno cómo se llamaba? El iraní con el que hablaban por teléfono. Yusuf. Khalil. Yusuf. Decime, ¿qué pasa con la causa Nisman? Y ahí... No se reabre, ¿no? No, Rafecas... Ahí está pasando dos cosas. Una es que Rafecas cerró la causa y la Cámara lo ratificó esta semana, y hay otra causa en paralelo que la está siguiendo el juez Bonadío con el fiscal Tayano, donde prácticamente están investigando lo mismo que había denunciado Nisman. Mirta, usted me preguntaba por la causa de la muerte o por la denuncia de Nisman. Porque hay la denuncia. La denuncia de Nisman es esto, digamos. Está cerrada Rafecas. La Cámara también, digamos, confirmó que debía estar cerrada la causa, y ahora lo que está sucediendo es que Tayano con Bonadío están investigando parte de la denuncia de Nisman. Ahí declararon hace pocos días atrás la abogada de Cancillería Susana Ruiz Arruti, que dijo que Angelina Bona, ¿pero la procuradora... ¿Está el juez Ballestero ahí también? En esta causa creo que no es en esta, es en la otra. Ahí están declarando están tomando pruebas que habías pedido y que iba a hacer Alberto Nisman antes de que muriera, y la carátula es traición a la patria, y le están pidiendo la investigación a Rafecas para ir avanzando en esa causa. Ahí, ¿en la Cámara 1 de la Sala 1 de la Cámara? Sala 1 de la Cámara fue la que Federal. confirmó la
digamos, la decisión de Rafecas. Ahí Rafecas lo que dice es que no hay, que no se puso adelante el delito. estuvo aquí sentado. ¿Cuándo fue? ¿El sábado pasado? Sí, yo vi el programa. programa. Parecía un angelito. Sí. Yo estuve demasiado suave con él. ¿Sí? ¿No le dijeron que estaba no la miraba colega... los ojos? Estaba María le dije que mirara los ojos, miraba siempre para abajo. Un juez que mira todo el tiempo para abajo no le crees nada, te está mintiendo. Eso no fue suave. No es para reírse realmente. Bueno, tengo que decir algo. Y para esta noche un vino especial vamos a compartir en la mesa un Malbec Bodega Privada Colección, un vino joven, frutado y elegante. Señora locutora, Adriana, por favor. Bodega Privada Colección, vinos que sorprenden. ¿Qué tengo por acá? A ver. Oil Combustible Sociedad Anónima, Industria Petrolera Avenida. Ah, se presentó en un concurso preventivo Oil. ¿Lo leyeron? Yo estoy segura que nadie lo vio en el diario. Yo sabía que había de la declarado Nación, Echegaray porque yo en esa causa. leo quiebras y convocatorias también. Por eso tiene un buen Y ahí cerebro. encontré, sí, por eso tengo un buen cerebro, dice. Y ahí encontré lo de Oil Combustibles, que es lo de... Claro, él había, hoy esta semana de de Cristóbal, Echegaray ¿no? declaró en la causa de Julián Arcolini, ya había de que se había negado Cristóbal a declarar. Pero dijo que él no tenía nada que ver Él con dijo esta que empresa. nunca presidió la Eso empresa para ni no que estuvo pagar. cargo. ¿Cuánto le debe al fisco? 8.000 millones. 8.000 millones. De pesos. Digamos que era un Qué impuesto bárbaro, al nosotros que combustible. pagamos, yo no sé ustedes, pero yo pago hasta el último centavo. Y si no, ahí te ajustician enseguida si no pagás. ¿Cómo podés evadir esa cantidad de dinero, no? Bueno, con la ahí- complicidad del Estado. Eso fue lo que tuvo, por lo cual tuvo que ir a declarar Echegaray. Y eran 8.000 millones que supuestamente esa plata iba a un impuesto que es el ITC, que es el impuesto al combustible, y que Cristóbal López y Fabián de Sousa no pagaron, y que la denuncia dice que con eso financiaron con las empresas de él, Inversora MS y otras más que tiene Cristóbal López. ¿Puedo contar un experimento A que ver. refleja un poco esto del bien común? Está bien, querida, póngame acá. Primero, Diga, quiero decir diga. que ustedes estaban hablando del tema de la violencia y la justicia. Hablábamos de la pobreza. Perdón, coman caliente, hay que comer calentito. Así que, perdón, doctor. No, estoy continúe. bien. Buen consejo. La pobreza es un problema multidimensional y requiere una solución integral. Lo mismo que la violencia. La violencia es multicausal, multidimensional y requiere una solución integral, que incluye a la sociedad. Y con esto de los pagar impuestos y demás, esta viveza criolla que estos casos son más notorios, pero mucha gente en Argentina usa y se jacta de la viveza criolla. Y hay un juego... ¿Es mala la viveza criolla? Sí, para el desarrollo de un país es mala, sí, porque imagínense que uno va en la ¿Qué Panamericana. ¿Son ventajeros? ¿Qué es? Vamos a poner un ejemplo. A Mirta. ver. Estamos en la Panamericana, 9 de la mañana, todo entrando a Buenos Aires, lleno, todo el mundo parado. Y el Y que un agarra la vivo colectora. agarra la colectora, molesta y choca o puede matar a alguien al salir. Puede matar o lesionar a alguien que está en bicicleta por la colectora o por la banquina. Cuando se mete, molesta al que cumplió la ley, al que cumplió las normas. A mí hay una cosa que me molesta, cuando va la ambulancia y se meten detrás de la ambulancia para abrirse paso. ¿No le molesta a ustedes? ¿No les molesta? Viveza criolla. Esa es la viveza Típica criolla. viveza Pero bueno, si fuéramos odiosa, tan vivos, antipática. si los argentinos fuéramos tan vivos, no tendríamos el Estaríamos 30% de pobres. Claro. Bueno, Y no tendríamos 1 de cada 2 chicos menores de año con malnutrición. El día que seamos vivos, no va a pasar eso. no va a pasar eso. Hay un- Pero perdóname que te Sí. quiera decir el experimento este ¿Eso del pasa bien por común. la viveza? Bueno, le cuento lo que significa el bien común desde las ciencias. Un pequeño aporte para ver cómo la conducta... Porque siempre tendemos a echar las culpas a los gobiernos, que tienen su falencia, pero también hay mucha gente buena y hubo mucha gente buena en los gobiernos. Yo quiero hacer hincapié en nosotros como sociedad. Darle menos importancia a los gobiernos y nosotros como sociedad. Hay 10 personas que juegan. Bueno, imagínense, vamos a jugar nosotros, 3, 6. Entonces hay un administrador que nos da 100 pesos a cada uno. Y nos dice, les doy 100 pesos a cada uno, ustedes depositen en un pozo secreto, que yo solamente voy a conocer, pero ustedes no, la plata que quieran. Yo le voy a duplicar la plata y después la repartimos entre todos. 5 de nosotros dijo, bueno, tengo 100 pesos, pongo 100 porque me van a duplicar y después nos repartimos. Pero uno es vivo, criollo. Dice, bueno, me quedo con 50 y pongo 50. Total, voy a ganar de los demás y de los 50. El resto empieza a ver que hay uno, porque no hay 600 en el pozo común, que uno pone menos. ¿Y saben cómo termina el juego? Todos en conductas egoístas. Cuando nosotros vemos que un sector no paga impuestos o viola la ley y todo sigue igual, esa conducta contagia. Por eso es muy importante empezar a entender el bien común, que nosotros tenemos que ser ejemplo, tenemos que inspirar. Y los jóvenes, hoy en un estudio que hizo en Capital Federal por la Universidad de Palermo, por el decano de Economía de la Universidad de Palermo, que me parece muy interesante,
Hoy vemos que, ese estudio vio que el 30% de los jóvenes aproximadamente, un poco más, un poco menos, en Buenos Aires piensa que el ascenso social en este país es por la corrupción y el acomodo. Claro. Por más que bajemos la inflación, que vengan dólares, que hay que hacer todo eso. Claro. Y si nosotros tenemos los jóvenes, un gran porcentaje que piensan que en esta sociedad el ascenso social, el propósito en la vida tiene que ver con el acomodo y la corrupción, no tenemos futuro. Siempre digo, y con esto termino, que si viene un mago a la Argentina hoy y nos soluciona todos los problemas, limpia el riachuelo, nos pone las rutas de Suecia, los puertos de Dinamarca, pone las casas de Truman Show, no hay villas, nos soluciona todos los problemas que tenemos hoy. Educación de Finlandia. Si seguimos con esta mentalidad de viveza criolla, en 5 años ensuciamos el riachuelo, rompemos las rutas, tenemos que empezar a pensar en el bien común y empezar en ser ejemplos, si no, por medidas solamente económicas, no vamos a cambiar. Hay un texto... El riachuelo es tremendo, los años que lleva. Hay un texto, Mirta, que es recomendable leer, es del año 97, lo escribió Carlota Iakis de la Fundación Adenauer para el diario La Nación, que se titula La anomia argentina. Iakis lo que hace es retomar el concepto de Durkheim de anomia, y que acá en Argentina estuvo muy bien tratado por Carlos Nino, en un libro maravilloso que se llama Un país al margen de la ley, que plantea cómo la Argentina tiene una cuestión deportiva por anomia, ¿no? Me refiero, acá todos le faltamos el respeto a la ley de manera deportiva, sistemática, y como agravante, hasta hay una suerte de festejo popular por el que le falta respeto a la norma. Por ejemplo, ¿quién no escuchó alguna vez en una mesa, che, contraté al pintor, pero le dije que no me haga factura, porque, ¿viste? Así no pago el 21%. O Sultanito, ¿viste? Se colgó del cable, fenómeno, un capo, y Menganito no, claro, truchó el examen de la facultad, porque, ¿viste? Como no sabe inglés. Se festeja la viveza. Y se festeja la viveza. Entonces, es lo que decía recién Facundo, para mí, hay una enfermedad en Argentina que es la anomia. También a una persona que es lenta o que no es muy viva se dice avivate, ponete las pilas. También lo contrario. Pero nosotros tenemos que desarrollar el bien común. Y ¿sabés qué? Hay una solución para eso, la educación. En Brasil hubo una encuesta que gente con dinero, pero sin educación, toleraba el roban pero hacen. Gente sin dinero, con menos dinero, pero con educación no toleraban. La educación es un antídoto para esta conducta. O sea, cuando la gente dice, ¿para qué sirve la educación? Bueno, entre otras cosas, primero sirve para que haya un país desarrollado, que haya menos violencia. Todos los problemas que estamos hablando tienen que ver con la educación, pero además sirve para... Pero es de arriba para abajo. Pero es una solución a medio y largo plazo la educación. Hay cosas que tienen que funcionar ya. Sí, hay que hacer las dos cosas, como el hospital. Claro. El hospital tiene una guardia y tiene el resto del hospital que no es una guardia. Si no, acá siempre estamos la guardia. Termina siendo una etiqueta y pero acá, Diana, pero acá en 1869... unos argentinos agarraron a este país con casi 78, 80% de analfabetos. Hicieron la educación pública, de calidad, gratuita. La generación del 80. En 1947 teníamos menos analfabetos que Italia y España. O sea, acá lo hicimos, no tenemos que ver a Finlandia ni a Corea del Sur. Era uno de los países más alfabetizados del mundo, Argentina, del mundo. Pero tiene que ser de arriba para abajo, Mirta. Acá tenemos gobernadores que usan aviones sanitarios para ir a jugar al golf con sus amigos cuando hay chiquitos que necesitan el avión. El caso de Alperovich. Alperovich fue gobernador de Tucumán y hubo una causa abierta, Rodrigo seguramente lo sabe mejor que yo, usó el avión sanitario de la provincia para salir de broma, ¿no? De juerga, con los amigos cuando el avión sanitario lo necesitaba una nena de Tucumán que terminó muerta. Yo me acuerdo de ahí hay toda una complicidad. ¿Qué le vas a pedir al de abajo cuando ve que el gobernador de la provincia hace eso? O Infran, por ejemplo, en Formosa, digo... Infran es una persona que también utilizaba aviones privados para venir a Buenos Aires cuando tiene un vuelo de aerolíneas para venir todos los días, un vuelo diario de aerolíneas. O Zamora en Santiago del Estero en su momento, que le puso una pista de motociclismo a la provincia con un hospital de alta complejidad cuando la provincia no tiene hospital de alta complejidad para la gente común. Entonces, ¿qué le vas a pedir después a una persona que se eduque cuando ve que el tipo que tiene arriba está haciendo cosas al revés de lo que debería hacer uno? Perdón. Yo los Zamora los aprecio mucho. Yo he estado en Santiago del Estero y ha avanzado mucho Santiago del Estero. Pero tienen cosas sí, pero ha avanzado. En Tucumán es un desastre, O sea, el Perovich, Rosquet, incluso... No tengo nada, no me liga nada con... Yo estoy en conexión con Alberto Levos, con el papá de Paulina Levos. Paulina Levos, que va a venir ahora para la marcha del 11 de octubre. Que te iba a recordar. Realmente es una convocatoria muy importante. En el Congreso,
con una marcha que es para que no 6:30 de la tarde, ¿no? Sí, el 11 de octubre. Y va a venir especialmente acá porque precisamente él, la hija, bueno, fue asesinada durante el gobierno y hay personas involucradas muy cercanas al gobernador, al ex gobernador. Un segundo caso María Soledad. Sí, es un segundo caso María Soledad. Me voy a permitir tener una pequeña discrepancia. Quiero hablar un poquito con Rodrigo Alegre. Porque a Bernardo Hussein, premio Nobel de Medicina, le preguntaron, un periodista, doctor Hussein, ¿Argentina no es un país demasiado pobre para apoyar la investigación? Y él dijo, justamente porque somos un país pobre tenemos que investigar. Claro que sí. Y digamos, yo creo que justamente porque somos un país pobre tenemos que invertir en educación, en normas sociales. Pero en una época no es un lujo de los países desarrollados. En una época fuimos el granero del mundo. Bueno, pero ya no somos, y el mundo cambió. Hoy el mundo no depende Hace tanto... 70 años que la Argentina no para de perder relevancia, de caer en términos económicos. Pero es un país rico. Bueno, pero algo acá yo comparto no mucho lo que dice aquí el doctor Manes. O sea, hay algo de nuestra sociedad. O de nuestra idiosincrasia. De nuestra idiosincrasia, de nuestra personalidad como nación, de nuestro sistema de convivencia, que hace que... ¿Pero qué es? ¿Cómo se llamará esta viveza, que... Yo creo que es primero, no sé, digamos, no soy una experta en el tema. Yo creo que primero somos negadores. ¿Sí? Si acá se ha negado la pobreza estructural durante el kirchnerismo, es porque también se la había negado antes. Y ojo, se la puede volver a negar en el futuro también, si las cosas empiezan a ir un poquito mejor. Somos una sociedad negadora, así como nosotros, lamentablemente, dictadura, negamos los desaparecidos como sociedad. No le estoy echando la culpa a nadie. Yo fui militante de derechos humanos, trabajé con Pérez Esquivel en esos años. Pero no quiero, o sea, si nosotros como pueblo, digamos, preferimos mirar hacia otro lado, con la pobreza pasa lo mismo. Y con tanto, es como que estamos en la nuestra, bueno, a ver cómo resuelvo mi situación, bueno, no digo que no es importante resolver el individualismo. Y acá hay que encarar grandes temas, hay que encarar grandes desafíos, grandes caminos que realmente involucren a todos, porque si no vamos a estar otros 70 años y como vamos a ir perdiendo tanta relevancia como la que perdimos en los últimos 70 años. Es una lástima lo que le ha pasado a la Argentina, pero me parece que si independientemente de la grieta, como dice, estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Manes, logramos poner algunos temas como prioritarios. A mí me parece que ahora hay una chance, porque, digamos, yo veo un gobierno que por ahí hay que hablarle más, digamos, a veces son soberbios. Hoy la vi en otro ¿viste canal. la nota que escribe Vinieski hoy para Clarines? Bueno, eso es muy importante. Hablemos de esto. ¿La leyó? Sobre el tema de la comunicación. Es muy grave lo que, también en ese sentido, lo que está haciendo el gobierno. ¿Y vas a decir algo que escuchaste en otro canal? En otro canal le escuché, pero después también quiero hablar de esto de Gonzalo, porque la verdad que es muy serio eso que pasó. La vi a Chiche Dualde diciendo una cosa realmente, digamos, ella dice, déjense ayudar, le dice el gobierno, déjense ayudar. Ella dice, es verdad, en el gobierno de Dualde se desarrolló el plan Jefas y Jefes de Hogar, que llegó a 2 millones de personas. Ahora estamos llegando a 9 y tampoco resolvemos nada. Pero bueno, tiene una cierta experiencia. Negativos, Silvia. Algo bueno tenemos en Argentina. Bueno, tenemos muchas cosas. Usted decía que somos frívolos, Mirta. Yo preguntaba si éramos frívolos. Y mire las campañas políticas hoy. ¿En dónde hacen foco los candidatos? En políticas públicas, como decía el doctor Manes, como debería ser, como pasa en Suecia, en Finlandia, en Noruega, en los países nórdicos, que son ejemplos de las políticas públicas, o en Me Caso con Tal. Son socialistas casi todos esos países. Son socialdemócratas, que no es lo mismo. Claro, respetan la República. Mirta, acá los candidatos muchas veces hasta organizan parejas, digamos, casamientos para hacer una campaña política, porque saben que muchas veces captan la atención. No sé a quién se refiere. O cierran la campaña en la televisión. O cierran la campaña en la ¿Usted cree que existen esas cosas? Sí, Mirta. Ligarse a una persona para toda la vida, para que Mirta, te vote. Sí, para toda la vida, Mirta. Bueno, si el casamiento se supone que es para toda la vida. Ojalá que sí. ¿Pero qué? ¿Para que te voten? ¿Para conseguir más votos? Yo le cuento, yo tengo muchos amigos que son consultores de opinión pública. Me muestran los números de un político antes de ese matrimonio y los números de ese político después de ese matrimonio.
Y de repente una persona que tenía apenas un 35, 33%... Estamos hablando de Urtubey, ¿no? No estoy hablando de eso. Estamos hablando de Juan Manuel Urtubey. Pero no es el único que se casó. Está Insaurralde, de Jessica Sirio también, claro. Bueno, está en pre-campaña. Insaurralde se pasó a Massa, ¿no? Sí. Ya que es oficial. Te informe de algo, Gonzalo. ¿Es oficial? ¿Es oficial? No, es oficial. Son muy amigos. Sí, son muy amigos, sí. Ah, no sé, ¿Quieren está tirando una primicia, Una primicia, Mirta. ¿Confirmado? Sí, Él está en el grupo Esmeralda. Sí, sí, es está el grupo confirmado. con Juan Zabaleta, con Catopodis. Sí. Ahora se pasó al frente Catopodis, Renovado. intendente de San Martín, ¿no? Sí. Que también estuvo con Massa y volvió al peronismo. Sí, hace años que es intendente. ¿Quiere que hablemos del tema de su santidad, el Papa Francisco? ¿Por qué no viene a la Argentina? ¿Usted qué opina, doctor Manes? ¿Por qué no viene a la Argentina? No sé por qué no viene. Porque si existe una grieta como existe actualmente, es un componedor el Papa, su santidad, venga a leccionarnos, a unir esa A mí esa me grieta, parece o a que la tratar razón por la desaparezca. cual decidió ¿Cuál es? exponer hay que no elecciones, viene, porque hay ya elecciones. se sabía que no iba a venir el año próximo. No, él había prometido que venían en nunca prometió. No, nunca lo prometió. Pero lo que llamó la atención es que lo diga, y lo diga en un video y lo exponga en un video. A mí lo que me dijeron es que quiso hacerlo a una distancia prudencial de la visita del presidente al Vaticano por la canonización del cura Brochero, porque hay sectores, digamos, organizaciones sociales, organizaciones sociales, digamos, que estaban muy vinculadas al kirchnerismo y ahora han tomado mucha distancia de Cristina, que quieren hacer el 17 de octubre una movilización para pedir que el Papa Francisco venga a la Argentina como a reconciliar a la Argentina. Y lo que no quiere el Papa, según la información que a mí me dijeron, es que usen su figura para continuar el enfrentamiento entre los argentinos. Yo, por la información Yo lo escuché que tengo, a Sergio Rubí, que sabe mucho del tema del Vaticano y de su santidad, esta mañana, y dijo que una de las razones era Peña y Durán Barba. Yo creo que aconsejaban al gobierno y que él estaba en Rubín desacuerdo. sabe, Rubín sabe, Rubín sabe, pero yo sé que... A mí me parece que Durán Barba aconseja muy mal. Sí, acá usted lo tuvo a Durán Barba y... quería hablar de otra cosa, no quería hablar de nada del gobierno. Él se iba por las ramas, que había sido actor ¿de dónde es? De Ecuador, es él, ¿no? Ecuatoriano. Sí, es Ecuador, ecuatoriano. pero no quería tratar el tema para nada. Yo creo que el día que me invitó el presidente a almorzar a Casa de Gobierno, cuando yo entraba por el pasillo que iba hacia el comedor, salía Durán Barba. Esto no es nada. ¿Y la saludó? No me saludó. Sí, usted o no me vio, eso. pero yo no paso desapercibida. No, ¿cómo no la vio? No, ¿cómo no la vio? Durán Barba es una persona que llega a Mauricio Macri... ¿Por qué insistirá tanto con Durán? ¿Quién le Porque aconseja, por ejemplo, que tiene... llegue de viaje el presidente? ¿De dónde venía? De Estados Unidos, de hablar en Naciones Unidas, y tome un colectivo. ¿Pero quién le aconseja eso? ¿Para qué sirve? No, eso es otra cosa. Eso es demagógico. No, pero eso no es de Durán Barba. Pero le quiero decir, por la información que... No, porque el presidente hacía mucho tiempo que el intendente... Porque yo hice mucho para que este gobierno subiera. Yo he hecho muchísimo y me he comprometido públicamente mucho. Pero hay cosas que a mí me molestan. El gobierno Usted fue muy valiente. No, pero perdóname, Gonzalo, pero yo este tema lo traté, incluso escribí una nota en Infobae donde yo trabajo sobre el tema, porque yo ya sabía, incluso de antes... Sí, que sabe que la quiere, la admira muchísimo, tanto Haddad como Viviana, su esposa. Sí, le mando un abrazo, ¿no? Nicolás Ducoté, con quien yo tengo, digamos, vínculo periodístico, digamos, habitual, hacía mucho que le había pedido al presidente que vaya, por favor, a Derqui, a recorrer esos barrios muy, no solo muy pobres, sino intransitables. Derqui es al lado de Pilar, ¿no? Es en Pilar, pegado a José Cepaz. Sí. Pero, ¿por qué? Porque él cuando llegó, digamos... Pero los del colectivo no eran extras. Que estaban... No, yo hablé con los vecinos. Yo leí por ahí que eran extras. ¿Vos también, Rodrigo? Yo he leído lo mismo. Después surgió un video que mostraba claramente que no eran extras. Y el timbreado, estamos en la era de la cibernética. ¿Qué sirve el timbreado? Porque la gente ellos tienen una visión y es que la gente necesita ser escuchada en forma directa. ¿Cuántas casas pueden
visitar o timbrear. Bueno, es una manera de mostrar que se alguna está señora, cerca. mire, no me moleste, yo a usted no lo voté, no lo quiero ver. Que es muy bueno sale todo el gabinete, cuando sale todo el gabinete. Sí, sale todo el Todos gabinete. los, Esta vez todos salió los todo el funcionarios. gabinete. A mí me parece Salió. que es un buen gesto, pero además no solo de este gobierno, o sea, no solo quiero decir, de Cambiemos. Yo lo que veo, y también lo escribí, es que hay muchos intendentes que están poniendo este sistema que ha llevado finalmente a Cambiemos al poder. Otros intendentes o gobernadores del Frente para la Victoria, más cercanos a la Cámpora, menos cercanos a la Cámpora, que están también implementando, o del Frente Renovador, como el señor Andreotti de San Fernando. Es decir, hay mucha, o sea, el sistema, el trabajo. Acá no es un tema de marketing solamente, no, sí es un tema no es un tema de marketing solamente, es un tema de mostrar cercanía, de mostrar una es un estudio de marketing político que entiende algo que es fundamental. Cuidado con la demagogia. No, el tema, Mirta, el gobierno hace algo muy bien, que es un diagnóstico previo en campaña, que fue que el 40-45% de la gente que votaba en 2015 eran hijos de la era digital. Era gente que no se informa a través de los noticieros, que quizás no nos conoce tanto a nosotros, ni tampoco a los periodistas que vienen de la gráfica, sino que de repente se informan por las redes sociales, entonces apuntaron ahí. Eso está claro, de hecho el gobierno tiene una división de redes muy fuerte que la comanda Guillermo Riera y que fue muy exitosa, le dio mucho resultado al gobierno. Y de hecho, lo que dice Silvia es muy cierto, hubo algunos intendentes del Frente para la Victoria que llamaron personas... y el Frente para la Victoria, que es más fuerte, que llamaron... pública, no sé, bueno, por privado en realidad, pero después se hizo público, algunos referentes 2.0 del macrismo para pedir consejos sobre cómo implementar esta técnica utilizada por de repente, por ejemplo, de hacer esto. Que la gente lo convoque por Twitter o por Facebook y lo invite a comer a la casa. Y después caía el candidato a la casa, pasó en la zona, en Hurlingham, en Aedo, etcétera, candidatos que iban a comer a la casa, filmados, HD, y después se volcaba a las redes. Pero contrariamente a lo que se cree, yo creo que en el siglo XXI es importante también, así como dice el doctor Manes, digamos, tener el dolor de la pobreza, también conocer, o sea, que los funcionarios, presidente, gobernador o intendente, conozcan, palpen realmente, por ejemplo, cómo viaja la gente, que no se lo cuenten, sino que lo viva. Pero ese viaje quizás no es un ejemplo cabal. Es el ejemplo, porque ahí se vio... Pero no es necesario viajar, no es necesario, eso lo ves en televisión. Yo coincido con usted. Yo voy en el auto, yo voy mirando, y cuando veo a la gente abarrotada a los micros, digo, qué vergüenza que viajen así. Es una vergüenza. Yo creo que la diferencia es enorme. O las colas enormes para tomar un presidente puede ir y un intendente puede ir en helicóptero. Pero distinto es si el intendente o el presidente camina esas calles, hace la experiencia, lo vive. No es lo mismo, porque va a tener una empatía distinta y va a tener un recuerdo. Yo tengo la sensación cerebral. que van donde saben que los van a aplaudir. Donde saben que los van a aplaudir. Por eso los tomó tan de sorpresa lo de Mar del Plata. Una experiencia fea con lo de Mar del Plata. Por eso lo de Mar del Plata los tomó de sorpresa, que fue muy delicado. Y después de ahí no empezaron a decir a dónde iban y dónde iban a estar, digamos. Incluso algunos ministros se enteraban hasta el fin, se enteraban al final. A mí me parece que esto que estamos discutiendo son técnicas de gestión o electorales o de marketing. La verdad que en todo el mundo pasa, hoy en la campaña de Estados Unidos se debe hacer nueva tecnología, pero esos países, otros países, además de este tema electoral o de gestión, como se llame, de gestión puede ser también, como dice Silvia, de experiencia, vivirlo. Pero los otros países tienen un propósito. Nosotros nos quedamos solamente en esto. Nosotros no tenemos propósito. Y esto te lo digo como experto en estudiar el cerebro. Hay un estudio que es el más largo de la psicología, que se hace en Boston. Todavía sigue. Murieron 3 directores y sigue. Tiene más de 6 décadas. Y estudiaron qué nos daba bienestar a los seres humanos. Y después de cierto nivel económico para las necesidades básicas, lo que da bienestar no es ni la fama, ni el poder, ni el dinero. Es estar conectados con otros, tener buenas relaciones sociales con otros, tener profundas relaciones sociales y tener un propósito en la vida. A nivel personal. Y como país también necesitamos un propósito. Entonces yo lo que veo acá es que solamente estamos en el Facebook, en Twitter, que está bien, yo no lo discuto. Pero nosotros además de eso tenemos que tener, porque los otros países, Estados Unidos también tiene esta técnica electoral, o otros países de Europa, o de Latinoamérica. Pero además, algunos de estos países tienen un propósito de país. Nosotros, ¿cuál es el propósito, la misión de Argentina? ¿Cuál es la política de Estado de Argentina? ¿Qué hace feliz a una comunidad? ¿Qué la hace feliz? Y Mirta, hoy tenemos... Un bien vivir.
Sí. Una seguridad. Hoy la gente está preocupada por llegar a fin de mes y porque no le maten la puerta de la casa. Agradable. El gobierno, yo entiendo lo que plantea Silvia. Ahora, uno ve las encuestas, las creíbles por lo menos, y entiende lo siguiente. Hay un 20% de la gente que cree que Mauricio Macri no está haciendo las cosas bien y no las va a hacer bien. Hay otro 20% de gente que cree que Mauricio Macri sí está haciendo las cosas bien y hay una masa enorme de gente, que es el resto, que cree que Mauricio Macri está haciendo las cosas más o menos y las va a hacer bien. Hoy el gobierno tiene, número más, número menos, un 60-70% de gente que le da una carta de crédito al presidente, que no va a durar toda la vida y, digamos, el gobierno entiende que el año 2017 es un año clave, es un año electoral donde se discute uno de los cargos más fuertes de la política, que es la Senaduría Nacional por la provincia de Buenos Aires, y va a tener que resolver antes sí o sí el tema del bolsillo y el tema de la inseguridad. Yo le cuento una anécdota muy cortita. Usted sabe que yo tengo un programa los domingos en Radio Mitre, y nos juntamos con Sandra, con Janina, con Guido. Borghi, si los escucho. Sí, claro que sí, le agradecemos mucho. En febrero nos juntamos y dijimos, vayamos a un asado con amigos cada uno y escuchemos qué dicen nuestros amigos. Cortémosla con las encuestas de opinión pública. Bueno, ¿ves? Cortémosla Y uno ahí empiezan las peleas. No, pero prefiero escuchar qué le preocupa a un amigo nuestro. ¿Está preocupado? ¿Está preocupado por las cosas que nos preocupan al micromundo nuestro? Por la inseguridad, por la recesión, por el costo de vida. Mirta, yo tengo un amigo, por ejemplo, que dejó de venir al centro en auto porque no puede pagar el tanque de nafta. Tengo otro amigo mío que cambió de plan de la prepaga, otro que se fue de la prepaga porque no la puede pagar más. Otro amigo que un día me dijo que no podía tomar un café conmigo porque ese era el día que tenía el 20% de descuento en el supermercado. Te pregunto, ¿al argentino le preocupa la corrupción? Hoy en día está en un 15% de corrupción. Porque yo leí ayer que Cristina tenía un 23% de votos a su favor en caso de ser electa senadora, ¿no? La corrupción, dicen los analistas y Masi políticos, tenía que aprieta... el mismo 23%. Después venía Stolbizer más abajo y después Carrió. ¿Sabe cuándo? Cuando se ve. Querido, no me apure porque se me va de la cabeza todo lo que tengo que decir. Es cuando se ve. La gente, digamos, le pone el signo de alerta a la corrupción cuando la ve. Cuando ve la plata de Lázaro, cuando ve los bolsos de López. Porque ¿sabe qué, Mirta? La gente dice, esa es la mía. Esa es la que no tengo yo. Esa es la que no está en la escuela, la que no está en el hospital. La que se está llevando a este tipo. Sí. Ahí es donde aprieta mucho el tema de la corrupción. Bueno, tengo que ir a una pausa que me están pidiendo, disculpe desesperadamente. Y le vamos a hablar un poco de qué le parece de la ciencia, Me encantaría. Usted es un especialista en esto, doctor, a nivel mundial, ¿eh? Acaba de ser nombrado algo, lo nombraron últimamente, ¿no? Sí, profesor en el Departamento de Neurología de la Universidad de Carolina del Sur. En Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Y le voy a preguntar cosas muy básicas. ¿El cerebro se gasta? No me conteste ahora, ¿eh? Nos vamos a la pausa, así se hacía antes en la televisión, para que no se fuera a otro canal. Ya volvemos, señores, nos vamos a una pequeñísima pausa y volvemos. Muchas gracias. Disculpe que me río, porque me grita, ay, mire, la gente de televisión siempre te asusta. Yo estoy tranquila, entro al estudio, saludo a todo el mundo, charlamos, y de pronto te gritan, estamos en el aire, dígale después suavecito, te da terror, te da miedo. Bueno, habíamos... Ay, este postre es riquísimo, se los recomiendo. Había quedado en suspenso el tema... del cerebro, si se desgasta. El cerebro se gasta. Bueno, hoy hay enfermedades que todos conocen como el Alzheimer, degenerativas, que la edad es un factor de riesgo. Cuanto más edad, más prevalencia de la enfermedad. Pero también hay una buena noticia, que por primera vez en la historia hay mucha gente entre 65 y 100 años que van a tener un cerebro que funcione bien, que está teniendo un cerebro que funciona bien. Un ejemplo es Mirta, y, aunque Mirta es menor de 60 años. Ese es el mejor chiste que me Pero, y esto, miren, en el 2020 va a haber más gente de 60 años o más que chicos de 5 años. El mundo está envejeciendo, pero va a haber una gran parte de la población que va a vivir muy bien. Y inclusive esto va a cambiar las políticas públicas, porque hoy desde la ciencia sabemos que el cerebro siempre tiene que estar con un propósito, haciendo algo. Nunca hay que jubilarse de lo que uno le apasiona. Hasta el último día hay que vivir haciendo algo. Hay que jubilarse del trabajo o de lo que a uno le gusta. Y
Y hay enfermedades que lamentablemente, como el Alzheimer u otras relacionadas, que sí desgastan el cerebro, hay proteínas que se deben eliminar, las proteínas son elementos de las células muy importantes y por alguna razón no se eliminan ciertas proteínas, se depositan en el cerebro y producen enfermedades degenerativas, entre las que más se conoce es el Alzheimer, que es una enfermedad cerebral, progresiva, crónica, para la que no hay cura. ¿Es mortal? Sí, el Alzheimer, lamentablemente, después de 7, 8, 10 años, según el caso, lleva al fallecimiento y afecta la memoria, la identidad de la persona, la conducta y también las habilidades de la vida diaria, pero también afecta al que cuida, al familiar. Muchas veces a eso les llamamos, a los familiares, les llamamos los otros enfermos, porque tienen mayor depresión, mayor ansiedad, toman más psicofármacos, más ausencia laboral. Los familiares que cuidan o los amigos que cuidan a un paciente neurológico o psiquiátrico tienen un impacto de estrés es el muy que más importante. Sufre, porque en realidad tiene conciencia. En el caso de Alzheimer sí, pero en otros casos de otras enfermedades también hay conciencia en el paciente y además el familiar se estresa. O sea, en Argentina se calcula que hay 500.000 de personas con Alzheimer. ¿Lo saben? 500.000 de personas. O enfermedades relacionadas. Y esto tiene un impacto de más de 2 millones de personas porque cada paciente tiene un núcleo de 3 o 4 personas. O sea que estamos hablando de una epidemia. Hoy el Alzheimer es una epidemia. ¿Es una epidemia? Sí, y como toda epidemia tiene un mayor impacto en los países de menores ingresos, de bajos o medianos recursos. Argentina está envejeciendo. Así que es un problema que los gobiernos no saben cómo enfrentar, porque es un problema... ¿Se puede prevenir? No. Pero hay investigación, ¿no? Se pueden hacer ciertas conductas que ayuden a disminuir el riesgo o a que la enfermedad se manifieste más tarde. ¿Y cuáles son esas cosas? Cuidar el colesterol, el azúcar en sangre, la tensión arterial, evitar el sobrepeso, no fumar, hacer ejercicio. Todo lo que sabemos que hace bien al corazón, hace bien al cerebro. Pero además al cerebro le hace bien la vida social. Tener lazos sociales, lazos humanos fuertes es muy importante. La gente que se siente sola crónicamente se muere antes. ¿Usted tiene esos lazos? Sí, yo tengo amigos, pero... ¿Y usted tiene miedo cuando se olvida de algo? ¿Le da miedo? ¿Le da temor? No me da temor porque es normal el olvido. Borges fue el mejor que reflejó esto antes de la ciencia. En Funes el Memorioso. Funes era un peón de campo en Fraiventos, en Uruguay, que tenía la tragedia de recordar todo. Y Funes vivía 24 horas mañana solamente para recordar lo de ayer. Entonces, es necesario olvidar para asociar cosas nuevas, aprender cosas nuevas. En realidad, la memoria se podría definir como islas en océanos de olvido. Uno en la vida olvida todo. Tendemos a recordar lo que nos emociona. Así es. Si uno... Por eso insisto con el tema de vivir la experiencia de las cosas, porque si no, todo es teórico. Y vivir la experiencia incluso es lo que nos va a permitir realmente comprometernos más con las cosas. Y te doy un dato que coincidiendo con lo que decís, que la mejor inversión en dinero no es ni un teléfono. Uno compra un teléfono, se siente bien una hora, después al otro día ya tiene los problemas de siempre, lo mismo un auto, una casa. Invertir en experiencias, en estar con la gente, viajar, eso es lo que más uno recuerda, la familia. ¿No, claro. Sí, yo, digamos, para tener un bienestar mental, además de todo lo que hace bien el corazón, vivir en contacto con otros, tener lazos sociales. Alguien que se siente solo crónicamente tiene un factor de mortalidad por la soledad más importante que el alcoholismo y la obesidad. O sea, hoy sentirse solo crónicamente es un factor de riesgo más importante para la mortalidad que el alcoholismo y la obesidad. Además hay que hacer ejercicio físico, aunque sea caminar. Es muy importante, el cerebro genera nuevas conexiones neuronales. Escuchen bien lo que está diciendo, porque es importantísimo esto. Sobre todo caminar. Caminar, aunque sea. Hay un estudio que se hizo muy importante. Agarraron gente mayor de 65 años, toda sedentaria. Sabemos que después de los 65 años, una parte del cerebro, que se llama hipocampo, que tiene que ver con consolidar la memoria. Si mañana a la mañana recordamos esta comida, la información va a estar en el hipocampo. Es una área del cerebro que consolida la información por un tiempo. Después de los 65 años, esa área se desgasta 1% anual. Agarraron a toda gente sedentaria, a la mitad le dijeron camine varias veces por semana. A las otras sigan siendo sedentarias. Al tiempo, las que caminaban no tenían desgaste o atrofia del hipocampo. O sea, caminar genera miles de conexiones neuronales nuevas. Además hay que estar aprendiendo cosas nuevas. Y no, como hace usted, de otros temas. Porque aprender de lo que uno sabe es fácil. Pero hay que aprender temas nuevos, idiomas nuevos, instrumento musical. Pero hasta el último día de la vida hay que aprender algo nuevo y tener un propósito. Esto lo cuento porque parece no científico. Hoy la ciencia avala esto. Un amigo mío, que es una leyenda de la neurología cognitiva,
el profesor Marcel Mesulan en Chicago, es el profesor de la Universidad de Northwestern de Chicago, es una leyenda en mi área, está estudiando centenarios, gente que vive 100 años. Qué Y entonces está, claro, yo digo, en un congreso le dije, en un bar después de los mítines, le digo, ¿qué estás encontrando? Porque yo me imaginé el grosor de las arterias, el colesterol, la pancita, que predice que viven más. El optimismo. El optimismo predice expectativa de vida. O sea, hoy datos que nos parecían no científicos están siendo avalados por la ciencia. En síntesis, todo lo que hace bien al corazón hace bien al cerebro. Además, estar conectado socialmente, ejercicio físico, ejercicio mental, dormir bien, es muy importante dormir bien. Para las neuronas, ¿no? Sí, y dormir bien, dormir es salud. Y además, la realidad no se puede cambiar. La realidad no se puede cambiar, pero lo que se puede cambiar es cómo uno reinterpreta la realidad, se llama reevaluación. Y mucha gente ve este vaso vacío y otra gente lo ve lleno. La que lo ve lleno no va a vivir bien. Es la gente más resiliente, la que enfrenta un problema, lo supera y se fortalece. Pero hay gente que piensa más tóxicamente, más negativamente. En esa gente hoy hay técnicas y hay mucha ciencia que promueve reevaluar la realidad, ayudar a tratar de ver un poco más la parte positiva de la vida, porque la realidad no se puede cambiar. ¿Y se nace malo? ¿Qué hace que una persona se transforme en un asesino? Bueno, las condiciones de la vida, las circunstancias de la vida, la sociedad. Es multicausal. La ciencia puede, por ejemplo, en la violencia es multidimensional el problema. La ciencia sabe que hay una violencia impulsiva y otra violencia premeditada. Más de psicópata, de premeditar. Inclusive el psicópata disfruta cuando hace daño. Y la violencia más impulsiva es la que uno a veces no controla. Pero la ciencia tiene una explicación de un problema multicausal. O sea, es mucho más la violencia, el asesino. ¿La violencia en la Argentina? ¿Qué te parece, Rodrigo? ¿Está violenta? Sí, me parece que lo que estamos viendo ahora es como algunos episodios medios violentos donde hay estas situaciones de justicia por mano propia o situaciones de temor donde sí hay situaciones violentas, por lo menos, digo, pero ante una reacción pero eso del lo genera temor, la digamos. inseguridad. Eso nos genera claro. la inseguridad y lo que hablábamos recién de la gente que, digamos, vive en el conurbano bonaerense o en la capital. Pero que uno no le pasa. Claro. Es increíble, no justifica nada, pero en mi caso me pasó varias veces que han asaltado a mi abuelo, por ejemplo, o asaltaron a mi padre, y me tuve que guardar tantas cosas que opinaba antes, porque uno es muy progresista cuando no le pasa. Y cuando te pasa... ¿Pero los agredieron físicamente? A mi abuelo una vez lo asaltaron 3 personas que lo agredieron, Mirta. A 86 años tenía. Aparte estaba bárbaro él. Y siguió después bárbaro, porque era un tipo, como decía Facundo, hasta tomaba su whiskycito todos los días, mi abuelo Pipi. Y bueno, el doctor Avaloro decía que había que tomar un vaso de vino todos los días, ¿no? Él tomaba su whiskycito y... Algunos se pasan un poco. Y fumaba su cigarrito. Y un día yo estaba en el Congreso, me acuerdo. ¿Y vos qué hubieras hecho si hubieras estado ahí? Y yo, la verdad que creo que hubiese hecho una locura. Pero la verdad que me suena el teléfono y me dice, nietazo, me acabo de desatar porque me asaltaron 3 tipos y me revolvieron la casa. Bueno, salí corriendo del Congreso, volví para Drogué, llegué como pude y la casa de mi abuelo estaba dada vuelta. Entonces, ahí es donde te das cuenta y decís, claro, es muy fácil decir, no, claro, uno tiene que ser de tal manera o de otra. Y claro, en ese momento... Digamos, si tenés al tipo delante, digo, no quiero decir una barrabasada, pero digo, te brota lo peor de vos en ese momento. ¿Cómo vas a reaccionar? Brota lo peor de vos. No sé lo que sí yo sé, lamentablemente, es que acá lo que está faltando también es sanción, porque cuando se mata, se destruye una vida. Y hay una cosa que es axiomática y que lo dice el sentido común. Un asesino que está preso es un asesino que no mata afuera. Y el problema es que acá, con estos jueces, como los que... los femicidios de Rosario. Los femicidios, esta chiquita que fue muerta y ya están afuera los asesinos. Una persona que mata tiene que quedar adentro, porque persona que está adentro, persona que no mata afuera. Fíjense, lean los diarios, son reincidentes prácticamente todos. No es que hay novatos en el delito. La gente que va y mata es porque ya tiene toda una trayectoria. Y cuando uno lee los diarios, en la mayor parte de los casos, prácticamente todos tienen antecedentes gravísimos. Entonces, a mí me alarma la cantidad de jóvenes, de niños inclusive, que tienen armas. Claro, porque los padres tienen armas. El video que surgió esta semana, Mirta, del equipo de delincuentes mostrando los enmascarados. Los enmascarados. La manda al millón, una locura. Sí.
Una locura. Y aparte, bueno, ahí está implican a la política, bueno, sindicando a medio mundo. Nos llamaron pero a declarar, en una película no, pero aparte estaba denunciando una complicidad, justamente. No, zona liberada, claro. y le mostraban el dinero que no le dieron. 200.000 pesos. Los 200.000 pesos que no le dieron porque aparentemente estos policías los traicionaron a los delincuentes y fueron a detener a familiares de ellos. Pero yo digo, esto es una cosa, yo no sé si en algún país del mundo sucede, porque es el reino de la impunidad. Bueno, no hay sanción. Pero se autoinvolucraban, ¿eh? Sí, no, la banda es esa, que robó, pero digo, en el caso lo que mencionaba recién ella, digamos, era que cuando cuando uno de los ladrones se van en un Corsa, se le cae el documento y el celular. Y el documento, andaba con el documento porque tenía salidas transitorias, digamos, estaba cumpliendo una condena, tenía una salida transitoria y estaba integrando la banda que robó 1 millón el 19 de septiembre, digamos. La banda que aparece en el video es la banda que está investigando la justicia y son ellos, digamos. Lo que pasa es que aparecían con el rostro tapado y con las armas. Es altísimo. Yo me acuerdo ahora, porque no hay estadísticas, pero en su momento se hablaba de un 65, un 80% de reincidencia. Y de cada 10 homicidios, de 5 se desconoce el autor. Eso significa que incluso esas cifras son mayores, porque hay mucha gente que es muerta por un autor desconocido. Entonces no entran dentro de lo que son los índices de reincidencia. Por ejemplo, en el caso del asesino de mi hijo, yo me enteré que él no era reincidente. ¿Cómo se llama el asesino de su hijo? Prefiero no decirlo. Bueno, y también prefiero no. Está bien, está bien. Pero yo me enteré ahora que no es un reincidente. Había tenido 9 condenas previas, pero para ser un reincidente para la justicia, un individuo tiene que estar un día preso con condena firme. Entonces, como siempre apelaba, entonces siempre estaba en condición de procesado, nunca llegó a estar condenado y por lo tanto no es reincidente. O sea, 9 delitos, mata a una persona y recién ahora va a ser, ni siquiera, en realidad no lo va a, cuando salga seguramente va a volver a matar porque es muy joven y si lo agarran ahí recién va a ser un reincidente. Pero es el caso y leo todos los días los casos judiciales siempre son reincidentes. Entonces basta de este buenismo idiota del Poder Judicial, de la dirigencia, de gran parte de los intelectuales, porque nos están matando como sociedad. Les recomiendo, tengo que ir a una pausa, perdón, Diana. Sí. Habías terminado con tu concepto, ¿no? Sí. Este libro se llama La Ejecución y es de nuestro querido amigo aquí, Rodrigo Alegre, con Emilia Delfino, en colaboración. La historia secreta del triple crimen que desnudó la conexión con la mafia de los medicamentos y la recaudación de la campaña K. Y están las 3 balas, una para Forza, bueno, fueron muertos, no asesinados, otro Ferrón y otro Vina. Léanlo, apasionante, apasionante este libro, léanlo. Gracias, por favor. Y tengo varios, chicos, ya no me manden más libros porque yo no tengo tiempo ni lugar donde poner los libros. Este del doctor Manes, que es apasionante también, excelente, lo tengo marcado por acá, no se debe, mire, está marcado, no se debe marcar los libros, ¿no? No, sí se debe. Sí. Y se debe anotar al lado. El cerebro se gasta, lo tengo anotado acá. Apasionantes. Cuando yo digo apasionante, y este es el de otro de Manes también, El cerebro argentino. Este fue récord de ventas, Sí, usted lo lanzó un solo tomo. Acá me parece. Pues cerebro argentino, una enciclopedia. En el libro Usar el cerebro explicamos cómo funciona la mente, lo que sabemos y lo que no sabemos de la ciencia. Y en el otro, cómo funciona la mente en forma colectiva, cómo funcionamos. Y es un desafío para pensarnos como sociedad. ¿Y es verdad que usamos solo un 10% de nuestro cerebro? Es mentira, es un mito. El que dijo es usar al 10%. Es mentira, yo creo que era verdad. El relato peronista, este es de Silvia Mercado. Vos tenés un libro también sobre Apol. Sobre Apol. Ahí en el relato peronista la entrevisté a una famosa personalidad argentina, Mirta Legrand. Porque la única verdad no siempre es la realidad, dice. Y ahora estoy terminando Mirta, otro libro. Su voz fue esencial para que el relato kirchnerista no ¿aplaste la palabra? Puede ser. A la democracia, gracias. Sí. Bueno, muchas gracias por la dedicatoria. Usted sabe que la admiro mucho y la valoro. Bueno. Y valoro su valentía en estos años. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a la pausa. No me haga así sobre el cartón, me hace chichi para que me apure. Ya voy. Vamos a la pausa y volvemos. ¿Qué hora es, chicos? ¿Qué hora es? ¿Hasta qué hora dura este programa? Bueno, vamos a la pausa enseguida. Ya volvemos.
tengo unos chivets que tengo que hacer, así que disculpen. Hagamos como en el cine, que los extras hacen que hablan y no hablan bien. Eximia de Laboratorios Ruemes presenta Celular Power, tratamiento antiarrugas con ácido hialurónico e hipoalergénico. Eximia se vende en farmacias de todo el país. Eximia, belleza sublime. El tape, señor director. Eximia. Cellular Power Complex. Máxima potencia antiarrugas. Ácido hialurónico biocompatible. Eximia, belleza sublime. He recibido un mensaje de la señora Vivian Perrone. Señora Mirta, soy Vivian Perrone, mamá de Kevin Sedano, quien fue atropellado, muerto y abandonado. Quisiera felicitar a Gonzalo Asís por su buena descripción del proyecto de ley que está encajonado. Solo los que caminamos el Congreso y pasamos horas y horas esperando que un diputado o senador nos reciba, sabemos lo que es que traten una ley. Vivian Perrone. Ah, ¿no fue en Libertador que el chiquito, el hijo? Kevin Sedano, lo atropelló Eduardo Suntiasian, sí, andando sí. alocado y beneficiado por esta justicia en libertad. Aprovecha el último día de descuentos de Despegar y compra tu viaje al mejor precio. Ahorra con Despegar y armate las mejores vacaciones. Despegar.com, viajar es posible. Mira. Último día. Aprovecha los días de descuentos en Despegar. Compra hoy en Despegar al mejor precio. Y además, paga en muchas cuotas con tarjetas de crédito de muchos bancos. Despegar.com. Viajar es posible. Señor, es posible. Garbarino piensa en vos, por eso este fin de semana te traen los Red Days. 3 días de super descuentos con precios tan increíbles que no lo vas a poder creer. Mira. Este viernes, sábado y domingo, prepárate porque es fin de semana de Red Days en Garbarino. Sí, 3 días de superprecios en muchísimos productos. No te olvides, los mejores descuentos y cuotas sin interés están en Red Days. Garbarino, pensamos en vos. Quiero agradecer a los doctores Facundo Manes y Diana Cohen Agres, que aceptaron venir gentilmente hoy por la tarde cuando los llamamos. Así que mil gracias, doctor. Muchísimas gracias, Diana. ¿Para qué están los amigos? ¿Usted quiere ser presidente? Yo quiero que la Argentina se desarrolle. Y yo quiero que la Argentina se desarrolle y que el desarrollo sea inclusivo. No me obsesionan los cargos. Estoy trabajando desde mi rol de docente, de investigador. ¿Con quién está en el gobierno? ¿Está con alguien? Estoy colaborando con Vidal, ¿no? ¿Con Vidal? ¿Puedo hablar? No, yo interrumpo. Es la chica es así. Yo no voy a cambiar. A esta altura de mi vida ya no cambio. Tiene razón. Bueno, le contaba que yo quiero que la Argentina se desarrolle y que el desarrollo sea inclusivo. Y trabajo desde mi lugar como docente, como médico, como investigador, para que esto ocurra, aportando mi granito de arena. Y la pregunta no es si yo me involucro, es ¿por qué todos no nos involucramos en un país que tiene 1/3 de pobres? Todos deberíamos, periodistas, empresarios, bomberos, médicos, abogados, tenemos que involucrarnos todos, porque esto es como una familia. Tenemos 6 hijos, 2 la pasan mal, toda la familia tiene que dar a esos hijos. Y el país es como una familia. 1/3 de la población se siente mal, está mal, no ve un futuro, está entrampada en la pobreza, todos tenemos que apoyar. Con la gobernadora Vidal, a pedido de ella, a quien admiro y respeto mucho, y cada vez que la conozco más, yo no la conocía, la emprendí a conocer y la verdad que la admiro mucho. Ella pidió que se desarrolle el capital mental, el recurso cognitivo, emocional y social de una persona en todas las edades, pero fundamentalmente en la infancia, lo más vulnerable, como política de Estado en la provincia. Y nombró a varios científicos, en los cuales estoy incluido, a Donoren, en un consejo para asesorar. Así que estoy asesorando con un grupo de científicos una unidad ejecutora para poner el capital mental como política de Estado en la provincia de Buenos Aires y espero que en el futuro sea en el país. Porque mientras se soluciona la pobreza, mientras solucionamos la vivienda digna, la alimentación, la infraestructura, hoy hay chicos pobres que no van a poder salir de la pobreza si nosotros no ponemos entre todos, toda la sociedad, el gobierno, la sociedad bonaerense, esto como política de Estado. Así que para mí es un honor colaborar con María Eugenia. Bueno, muy bien. Nos vamos a una pausa, sí, y volvemos enseguida. Chiquita, cortita, ¿no? Ya estamos de vuelta. A ver, con la música. Adelante.
Mañana, Chiquita recibe a las señoras Nicole Neumann, Graciela Alfano y Gabriela Arias Uriburu, al científico Estanislao Barraj, a dos figuras que han sido centro de una fuerte polémica, el licenciado Juan Tonelli, novio de Gabriela Michetti, y el director José María Muscari. Muchas gracias, señora locutora. Rodrigo, ¿quién es Carlos Daniel Tomeo? Cortito porque nos tenemos que ir. Tomeo es un empresario tabacalero que Lilita Carrió lo está denunciando por lavado de dinero porque dice que es testaferro de Aníbal Fernández y también está diciendo que es de un sector del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Se lo están investigando por lavado de dinero Servini de Cubría, el juez Armela en Quilmes y también el doctor Federico Villena, que tiene el juez de Loma de Zamora, que tiene una investigación porque se investiga ahí que tercerizaba la fabricación de cigarrillos para evadir impuestos por 1.000 millones de pesos. Eso lo está investigando Federico Villena, que llega a ser, estaba haciendo una buena investigación. Detrás de Tomeo hay alguien muy, muy grande. Sí. No se sabe todavía si es Aníbal Fernández, pero sí hay políticos, hay un papel que demuestra que él fue, le compró un campo, hoy lo publica el diario Perfil, Emilia Delfino, que le compró el campo a un narcotraficante colombiano que fue extraditado, que se llama Meidendorf. Le compró un campo en San Vicente de 450 hectáreas. Lilita pide que lo investiguen a Meidendorf. Lilita tiene la información de que un juez le dijo a ella que este muchacho Tomeo y Aníbal Fernández compartieron la facultad y que tienen más allá de esta relación de la universidad otros vínculos. O sea, detrás de Tomeo hay alguien muy, muy pesado, digamos. Tiene una gran casa en Abril, ¿no? 8 propiedades en Con 16 baños. Una casa puede tener 16 baños. Yo no podía creer cuando lo leí. 4 millones de pesos le encontraron en el último allanamiento y $600.000 en la tabacalera. Estamos tomando un riquísimo café Cabrales, la planta de café delicioso. Le mandamos un beso, doctor, a Martincito Cabrales, nuestro querido amigo. Y en el brindis degustaremos el espumante Extra Brut, también de bodega privada, para un momento especial, un espumante único. Bueno. Bodega privada Extra Brut. Probar para creer. Muchas gracias, doctor. Lilita, que se recupere. Sí, señor. Pronto. Lilita, para ustedes, muchas gracias. El 11, El 11. Todo el mundo al Congreso, en el Congreso a las 6 de la tarde, todo el mundo, no hay excusa. Salud. Silvia, gracias querida por tu presencia. Usted, muchas gracias, Rodrigo. Otro día hablo más contigo, no querido, y hablamos poco. Pero tenés unas notas maravillosas que veo siempre. ¿Qué tienen este fin de semana con Jorge? Vamos a hablar de la campaña que pasó y más precisamente del gobierno de Scioli. Ajá. Este fin de semana, ¿no? Con la sí, nata. un trabajo que está haciendo ahí Mara Dufar. Le mandamos un beso. Qué buena, la Dufar. Le mandamos un beso a la nata. ¿Y cada uno tiene su reloj? Sí. Quiero que sepan que este es nuestro caché. Es un chiste que hago y nadie se ríe nunca. Se rió. Qué suerte que se rió. Este es el fantástico el que le tocó, Muchas gracias. Ahí está, mire. Buenísimo. ¿Usa reloj usted? No, pero ahora voy a usar ese. Ah, bueno, no lo regale, Bueno. No. Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Mañana con nosotros la señora Graciela Alfano, Nicole Neumann, José María Muscari, Gabriela Arias Uriburu, el doctor Estanislao Pájaras y Juan Tonelli. Señores, gracias por esta mesaza maravillosa. Yo no sé cómo lo pasaron ustedes. Yo maravillosamente bien. Los espero mañana a la 1:15 de la tarde y prendete a la Chiqui, prendete al 13. ¡Sí, señor!